Buenas tardes. We are going to get started with just a couple of announcements already made this morning, so you may be hearing this twice. I apologize, but we have different people coming in and out. So the first announcement is just that we had one of our central organizers, Kamisha, test positive for COVID this morning, as well as another participant. So that's why you see a lot of people in masks. There are masks available to everyone outside the door, both N95 masks and the other kind. And then for super sensitive folks, if there's somebody who is immunocompromised or very, very worried, we do have another kind of mask provided by the health center that's supposed to be the very best kind to prevent you from getting the virus. It does not prevent other people from getting the virus from you, however. However, there are some of those masks out there, so please feel free to grab one if you need it. We're not requiring folks to wear masks. It's totally up to you, your own decision, but we just want everybody to know the situation. That's number one. Second announcement is we have a change in schedule. A paper that was originally scheduled for yesterday, Thursday at 2:15, will be now presented tomorrow at 12:15. This is a paper by Rachel Silverbloom, Stealing and Critical Fabulation, the Counter-Historical Methods of Adriana Caballero and Sadia Hartman. That will be presented tomorrow at 12:15, and it will be in room 130. Okay, so if you missed that paper and wanted to see it tomorrow at 12:15 in room 130. Those were my announcements. Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to this panel. It is a panel on decolonial feminism in América Latina. It is a panel celebrating the anthology of translations that Yuderquis Espinosa Miñoso, who is here with us today, edited and came out last year with Hypatia. It is part of the Feminism and Translation initiative that the editorial team instituted and articulated, and hopes that it will be with Hypatia in the future. I'm Rocio Zambrana. I'm one of the current co-editors. I'm faculty in philosophy, to my great honor, at the University of Puerto Rico in Rio Piedras. I want to thank Emory University, the philosophy department at Emory, for funding for this panel and to bring our speakers to the beautiful Eugene, Oregon. I'm going to say how the panel is structured and how it will work and the interpretation, and then we will jump right in. So we will have our four speakers, who I will introduce in 1 second, and we will have two speakers with interpretation, then a break at 3:30, hopefully at that time, for a 10-minute break. After two presentations, a discussion, a break, and then two presentations and discussion. So we have done this so folks have the opportunity to stretch legs and do whatever our bodies dictate. Okay, so thank you so much for being here. I want to thank, and I'm just going to speak in English because we want the time for the speakers. But I'll introduce our speakers today. We have Yuderquis Espinosa Miñoso, who is an Afro-Caribbean writer, researcher, and teacher, one of the forerunners of decolonial feminism, tracing the coloniality of feminist reason. She's the director of the Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial and a founding member of the Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista, el GLEFAS. She is the author of numerous texts, and most recent, de Por qué es necesario un feminismo descolonial, and editor of various edited volumes, including Tejiendo de otro modo, Feminismo descolonial, nuevos aportes teóricos metodológicos a más de una década, that was
Decolonial Feminists in Abya, Caribbean, Meso, and South American Contributions and Challenges, co-edited with Maria Lugones and Nelson Maldonado Torres, and of course, Decolonial Feminism in Latin America, an essential anthology of translations for Hypatia. Carmen Cariño Trujillo is originally from the Ñu Savi Mixtec people in Mexico. Campesina or farmer, a PhD in anthropological sciences, an MA in rural development, and BA in sociology. She's currently a professor at the Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico City and a member of GLEFAS. She is a student of La Escuelita Zapatista, and a defender of the territory. She participates in several webs and collectives in defense of the earth and the territory in Mexico and Abya. We have Selenis Rodriguez Moreno, a decolonial anti-racist feminist, lawyer with an MA in political science, a member of GLEFAS as well. Her research topics include the coloniality of gender in the Caribbean and the formation of gender subjectivities among racialized communities. She's also interested in decolonial analyses of public policies for women and gender, the state, and the development apparatus. She's been a consultant for the city of Bogota, universities, and feminist NGOs, as well as collaborator in different organizational projects from a decolonial anti-racist perspective. And Ochi Curiel, born in the Dominican Republic, has lived in Colombia for 18 years, decolonial feminist, a PhD and MA in social anthropology from the La Universidad Nacional de Colombia, and a professor at La Universidad Nacional de Colombia. She is co-founder of El GLEFAS. She's also a musician. She has been invited to multiple international conferences, and her research and multiple articles address the intertwinement of racism, sexism, classism, and the regime of heterosexuality from a decolonial perspective. Among her publications are La Nación Heterosexual, an analysis of the legal discourse and heterosexual regime from anthropology of domination, and A Coup d'Etat, Sentencia 168-13, Continuities and Discontinuities of Racism in the Dominican Republic. Okay, and los traductores. Introducen, ¿sí? Y traductoras y traductores. Sí, okay. Hi everyone, I'm Rosa Maria Conor Acevedo. I'm a PhD student at the University of Oregon, and yeah, I'm gonna be translating here. Hello everyone, my name is Gloria Macedo Janto from Peru. I am a PhD student in the Department of Romance Languages. Hello, my name is Marena Lear, and I'm a PhD student in the Department of Comparative Literature, and I'll also be helping out with translation today. Hi, my name is Yuruari Gallardo. I'm a PhD student here in the Department of Romance Languages, and I will be translating Ochi today. Hi, I am Gonzalo Bustamante Moya. I am a PhD student in the Department of Philosophy, and it is an honor to me to have such an extraordinary panel and a privilege to be helping make this possible. So thank you all. Okay. Okay. Buenas. Bueno, muchas gracias, Rocío. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Oregon y al Congreso de Hypatia, así como, y especialmente, a Rocío, por hacer posible que estemos aquí, y también a la Universidad de Emory, que son quienes han hecho posible que esté este panel en este momento. Good afternoon, everyone. I would like to start by thanking Rocio Zambrana, the University of Oregon, the organizing committee from Hypatia, for making possible that we are here. And I also would like to thank the University of Emory. También quisiera agradecer a todo el resto de compañeras del GLEFAS, del cual somos parte, que no se encuentran en este momento aquí,
Esperamos que las palabras que podamos transmitir pues hagan, ¿cómo se dice? Hagan justicia al tejido que construimos. Gracias. I also would like to thank the compañeras, the camarades from the group GLEFAS that are not here. I would like to express what I will be expressing here will not really necessarily make justice to the work that we do at GLEFAS. Y finalmente, agradecer también pues a cada una de las trabajadoras y los trabajadores, varias de ellas y ellos son migrantes que hemos visto en estos días y que son quienes nos alimentan y limpian los espacios que dejamos sucios. Muchas gracias. Finally, I would also like to thank all the workers that are here, she, them, him, who are migrants, who are make possible for us to nourish ourselves and that clean our spaces. For all of them, thank you. Esta mesa donde estamos, quienes ven aquí adelante, es antecedente de un número especial que salió en Hipatia, que fue de traducción y que estuve como editora invitada, donde están quienes estamos aquí, otras personas que no están, y donde desarrollamos parte de los pensamientos que vamos a poner en juego esta tarde. So this table that we have here is part of the Hypatia special number on translation from decolonial feminism and people that are also not here that help develop all of this work. Y antes de este número de traducción de Hipatia, ayer tuvimos el agrado de ver en la celebración por los archivos de Hipatia 2 artículos que antecedieron lo que es el feminismo descolonial del que hoy hacemos parte. Son 2 artículos de María Lugones que fueron publicados en Hipatia y del cual somos herederas. Así que convoco el espíritu de María Lugones, nuestra maestra, hermana, cómplice, que nos acompañe también en este panel. Right. So before this special number, as we saw yesterday, there were 2 articles that preceded the work that we do in decolonial feminism. And here I'm speaking about Lugones' work, and in the spirit of Lugones is that we want to, share this work. And ¿me dejas saber si dejé algo? I think I left some stuff. But yeah. Hay diferentes lecturas del feminismo descolonial. Nosotras pertenecemos a la corriente que podríamos nombrar fundadora, más apegada a los intereses y los análisis de María Lugones, quien acuña el término y funda de alguna manera este pensamiento crítico dentro del feminismo y más allá. So the different readings on decolonial feminism, the different currents from this type of decolonial feminism that is closely tied with the type of intervention in work of María Lugones, who coined the term of coloniality of gender. Antes que nosotras nos topáramos con María, con nuestra María, la que conocimos y quisimos, María impulsó desde Estados Unidos algunas iniciativas que en algunos casos no prosperaron o al menos no siguieron el camino más apegado a su pensamiento y al programa de crítica que ella proponía. Déjame ver si esto, creo que... ¿Te repito? Sí, puedes repetir un poco. Antes que nosotras nos encontráramos con María, ella impulsó desde los Estados Unidos algunas iniciativas que no prosperaron o al menos no siguieron el camino más apegado a su pensamiento y a su programa de crítica.
So before we met Maria Lugones promoted initiatives and projects that unfortunately were not necessarily followed or were not successful in the United States. Algunos de estos fueron un grupo muy temprano en la Universidad de Berkeley, un grupo en Bolivia y un grupo en México, que fue al inicio, a principios del siglo XX. So some of the projects that Lugones was promoting and being part of were projects like a group in the University of Berkeley. There were projects in Bolivia, and there were also projects in Mexico in the 20th century. Hoy en día, el feminismo descolonial se ha diversificado en prácticamente muchas partes del mundo, al punto que se corre el riesgo que poco o nada tenga que ver con su crítica y apuesta original. So today, decolonial feminism has become diversified across the world, and there is the risk that it loses some of its initial meanings and purpose and projects. Además, debemos entender que pueden haber diferencias geopolíticas e históricas importantes entre ciertas lecturas del feminismo descolonial que se ha dado a conocer en los Estados Unidos y las lecturas que hacemos desde o que proponemos desde América Latina y el Caribe. So we also have to consider and understand that there will be different geopolitical readings of decolonial feminism across the world, and also different readings with the work that we do in África o Latinoamérica. Al parecer nos ha llegado información a través de ciertas lecturas de que en los Estados Unidos una parte importante de lo que se ha dado a conocer como feminismo descolonial son lecturas muy apegadas a espacios académicos y alejados de la praxis política y comunitaria, liderado por voces blancas privilegiadas de origen latinoamericano. We also have, learned from some readings of decolonial feminism that have spread in the United States that have gone away from the type of community and communal praxis and that have been led by white women. Has been led by white privileged academics. Este uso y captura del feminismo descolonial por voces privilegiadas también ocurre en América Latina, el Caribe, Europa, África, en diversas partes del planeta. So this use and co-optation of decolonial feminism by privileged voices is also happening across the world, in Europe, in Africa, in Latin America, in Asia. En tales prácticas, el feminismo descolonial aparece desdibujado en su compromiso político como una teoría más para consumir y asegurar carreras académicas. In this type of decolonial praxis, decolonial feminism, it loses its political commitment, and it has been used to advance academic careers. En tales formas de recepción, el carácter subversivo y de compromiso con la praxis desaparece, así como se desdibuja la denuncia por la violencia epistémica y por los cuerpos ausentes en las epistemologías occidentales. So in this type of reception, we lose the type of subversive character of decolonial feminism, the type of committed practice. Estoy perdiendo la última parte después de la compromiso con la práctica. En tal forma de recepción, el carácter subversivo y de compromiso con la praxis desaparece, así como se desdibuja la denuncia de la violencia epistémica por los cuerpos ausentes en la producción de conocimiento.
So there is also an erasure of the type of epistemic violence against the people from like marginalized communities and their bodies. La centralidad de la idea de raza como estructurante del mundo producido por la modernidad europea también parece desaparecer, así como la necesidad de una política y una teoría encarnada. So the centrality of race as structuring our modern world is something that is also being erased. Debemos advertir que no es desde ahí, desde donde vamos a hablarles. No hacemos feminismo descolonial o la descolonización del feminismo desde una práctica privilegiada. You know, we want to make clear and warn that it's not from this position that we're coming to speak. We're not coming to speak from this type of privileged positionality. Las que estamos aquí venimos desde sectores subalternos, desde pueblos condenados del mundo, racializadas y comprometidas con una práctica política de transformación desde y para nuestros territorios. Those who are here were coming from a position of those that are the subaltern subjects, those who are the condemned of the world. We are committed to a political praxis from and for the territory. Además, somos quienes hemos impulsado, paradójicamente, somos quienes hemos ayudado muy tempranamente a impulsar el feminismo descolonial como crítica urgente de la praxis política feminista y hemos ayudado a expandir estas ideas hacia todo el tejido social. We also have promoted and helped decolonial feminism. We have brought an urgent criticism of the importance of feminist practice, and we have tried to expand decolonial feminism to the whole social body. Podemos decir con orgullo que gracias a la acción que hemos venido haciendo desde hace más de 15 años, el feminismo descolonial no se quedó en las paredes de la academia feminista y logró impactar a todos los niveles de la política contemporánea. We can say pridefully that since 15 years we have been doing a type of political praxis that we have worked to not allow decolonial feminism to stay in the walls of academia, but we have tried to have a type of political impact in our societies. Gracias a nuestra práctica hemos logrado hacer diálogos de saberes que nos han permitido crecer y acompañarnos con los pueblos condenados del mundo. So thank you to this praxis, the decolonial praxis. It has allowed us to establish a dialogue with different knowledge and to grow to meeting those who are the wretched of the earth. Ejemplo de esto que estoy diciendo es el surgimiento y consolidación de un movimiento feminista antirracista muy potente que hoy actúa a diferentes niveles sociales haciendo escuchar su voz desde hace una década o más. ¿Puedes repetir la primera parte, perdón? Ejemplo de ellos es el surgimiento y consolidación de un movimiento feminista antirracista bastante fuerte en los últimos, por lo menos en la última década.
See, an example of these that I'm talking is the emergence of a strong and conscious anti-racist feminist movement in the last decade that has been active in different social spaces. Muchas de las que actúan y lideran diferentes campos de la crítica feminista, descolonial y antirracista han pasado en América Latina y el Caribe y en algunos espacios europeos de comunidades migrantes en Europa, han pasado por los procesos formativos que hemos impulsado desde el 2007 en adelante. So many of those that have taken action, that are leading this type of decolonial, anti-racist feminist movement have been taking workshop with us. También se ha nutrido de nuestro pensamiento que hemos ido difundiendo a través de publicaciones independientes, conferencias, encuentros, conversaciones de distintos tipos que hemos establecido a nivel amplio, tanto dentro de la academia como en espacios activistas y comunales. They also have learned from, the thinking that we have been promoting by publications, by conferences, by publishing in independent editorials, and the type of conversation that we have been having in the academia and outside of the academia too. El diálogo de saberes y la formación popular ha permitido no solo llevar conocimientos, sino sobre todo aumentar nuestros conocimientos y ampliarlos en términos de la justicia social. So this type of dialogue that we have in different forms of popular conversation has allowed us not only sharing our knowledge, but also to expand our knowledge on this type of social consciousness that we want to have. De todo ello hemos ido transformándonos. Es importante esto, transformándonos. La política descolonial nos ha transformado, ha profundizado nuestra crítica y nos ha permitido ir mejorando el tipo de proyecto político que necesitamos y el mundo que queremos para nosotras y para el mundo por venir. And it's very important to emphasize how in this process we have transformed ourselves, that these type of politics has really helped us to deepen the type of critique that we're bringing and advance the type of political project too. Hemos empezado con la crítica epistémica que proponía el giro descolonial, pero al final hemos terminado en una crítica ontológica sobre los fundamentos de nuestras prácticas y sobre el deseo de mundo. ¿Qué mundo deseamos? So we started with a type of epistemic critique, and we have been moving to a type of ontological critique that questions the type of assumptions that we have in our work and the type of practice that we are engaging. And most fundamentally, it has transformed the type of world that we want to build. Pero tendríamos que contarles un poco cómo comenzó todo esto, o sea, cuáles fueron las condiciones de posibilidad de que varias de nosotras nos encontráramos un día y comenzáramos a caminar juntas. So we want to share how this started. What were the conditions that made possible that we start this project together? Me gusta pensar en esta idea de la pluriversidad histórica, ¿no? No hay una sola historia. Y yo contaré al menos dos.
I like to think about this idea of a type of historical pluriversity, that there's not one single history, and today I want to tell two. Digamos que estábamos este grupo de feministas o compañeras que venían luchando desde los territorios, y por el otro lado estaba la filósofa, nuestra maestra María Lugones, aquí desde los Estados Unidos, encontrándose en su propio caminar, ¿no? ¿Puedes repetir otra vez la primera parte, perdón? Digamos que, por un lado, estábamos nosotras, las que estamos aquí y otras que no están, ¿no? Que estábamos haciendo nuestro propio camino. Y por el otro lado estaba al mismo tiempo María Lugones caminando con otras desde aquí, desde los Estados Unidos. Let's think that on the one side, there was a path being built by us, those that are, building this together. And on the other side, there is people like María Lugones in philosophy in here. Okay. Nosotras veníamos, varias de nosotras, veníamos de entrar al feminismo a través de la expansión del feminismo en América Latina hacia los sectores populares, campesinos, indígenas, afrodescendientes. So us, we actually came from the expansion of feminism from the popular sectors, from the campesinos, the peasants, those marginalized sectors. Algunas otras venían de acompañar los movimientos territoriales. Some others were coming that were going together with those type of territorial movement about the land. Veníamos muchas de nosotras, yo diría que prácticamente por lo menos de este grupo, veníamos todas con una crítica muy fuerte a las instituciones y a la institucionalización del feminismo. Many of us were coming from a very strong critique to the institutions, to the institutionalization of feminism. Sin embargo, esa crítica no fue suficiente y en un momento develó su profundo racismo no trabajado. However, that type of critique was not enough, and there was a point that it revealed profound racism that was not being worked out. Racismo y eurocentrismo. Racism and Eurocentrism. Nuestro feminismo, incluso el más radical, no era capaz de ver las condiciones históricas que permitían o que permitieron su surgimiento, ni su dependencia académica, ni su dependencia, ni su complicidad con la ontología moderna. That type of feminism was not really grappling with the historical conditions that led to it and the type of dependency that it had and complicity with the dominant ontology. Eso, gracias. Y estábamos en este momento, en un momento determinado, veíamos este problema, pero lo reformulo. Sentíamos el problema, lo intuíamos, lo vivíamos materialmente, porque nuestras voces y las voces de la mayoría de las mujeres, y pongo entre comillas, no cabían en las categorías ni en las teorías que producía ese feminismo. At the moment, we could intuitively felt the problem because those theories that were produced were basically not including us. Those categories that were constructed were not really thinking and including us. Pero habíamos sido educadas por el feminismo, no teníamos el vocabulario, no teníamos
la interpretación que nos permitía ponerle palabras a nuestro dolor. But we were raised and we learned from feminism, so we were struggling to find words and concepts and terms to put a voice to what we were feeling. Fue allí, ante este vacío, donde comenzamos a buscar otros pensamientos que nos ayudaran a poner nombre allí donde no había. It was in this gap that we were looking for other sources, other ways of naming what it was bothering us. Siendo así, cuando nos encontramos con el pensamiento de María Lugones y su trabajo género y colonialidad, fue como encontrar las palabras justas. It was here that we found Lugones' work on gender and coloniality. It was like finding the right and just words. Y por el otro lado estaba María, la otra historia. María venía de los años 70, caminando con el feminismo de color y siendo educada, atravesada por el diálogo con las feministas no blancas en los Estados Unidos. And on the other side, we have the history of María Lugones in the 70s that was in conversation with women of color feminists, with non-white women. Y allí nos encontramos cuando ella finalmente también se encuentra con el giro decolonial, que también le permite profundizar su crítica. And so we sort of met on this point where Lugones also find decolonial thinking, that decolonial thinking becomes a language that she started using for naming her project too. Para concluir y dejar la palabra a mis compañeras, finalmente quiero decir algunas cuestiones claves de lectura del programa que proponemos. So to close, I want to provide like key points for the type of program that we are advancing here. En primer lugar, el feminismo descolonial no es una corriente más, es un camino de crítica que propone develar los fundamentos que sostienen el programa feminista en su conjunto. So first off, to start, I want to say that decolonial feminism is not just another current. The decolonial feminism wants to question the most important foundations of feminism. En mi trabajo he ayudado a mostrar la colonialidad de la razón feminista, lo que he nombrado como colonialidad de la razón feminista. In my work, I have, worked to name what is the feminist reason. I have labeled as feminist reason. Colonialidad. The coloniality of. No, de coloniality no, colonialidad. Sí. Ah. Sí. Sorry, my apologies. Coloniality of feminist reason. Eso, gracias. Una parte del trabajo que venimos desarrollando está dedicado a denunciar esa colonialidad y a combatirla. So a big part of the work that we're doing is devoted to denounce this type of coloniality, to criticize it. Por otro lado, impugnamos el marco teórico analítico más difundido del feminismo, disputando las verdades universales impuestas y apoyando la formulación de nuevas interpretaciones más cercanas a las experiencias de los mundos de los que venimos. ¿Puedes repetir eso otra vez? Perdón, que es un poco largo. Impugnamos el marco teórico analítico más difundido del feminismo, disputando las verdades universales impuestas y apoyando la formulación de nuevas interpretaciones más cercanas a las experiencias de los mundos de los que venimos. So here we are really challenging this type of most dominant analytic feminism
that is promoting this universal truth. We're challenging that, and we're trying to open for new, me falta lo último, for new interpretations that are closer to our own work. And we're trying to bring like new type of analytic frameworks that are closer to our communities. No creemos en la política de identidad, pero tampoco abandonamos la necesidad de habilitar lugares de escucha y valoración de los razonamientos que provienen de los condenados del mundo. We are critical of identity politics, but we also think it's very important to open spaces to listen those who are the wretched of the earth and the most marginalized communities. Nunca más un mundo sin nosotros, y apoyamos un mundo donde quepan muchos mundos. Never again a world without us. We want a world that can accommodate a lot of us. Y por último, estamos convencidas que el fin de nuestra lucha y de toda política es por resguardar la vida en su complementariedad y por restituir el vínculo fragmentado por la modernidad y el capitalismo racial. ¿Puedes dividir eso en dos para entonces no perderme nada? Estamos convencidas que el fin de toda lucha política We are convinced that the end of all political struggles y de nuestra política and of our politics es por resguardar la vida en su complementariedad is to safeguard life in its all complementarity y por restituir el vínculo fragmentado por la modernidad y el capitalismo racial. and to restitute the fragmented bond that has been fragmented by racial capitalism. Sin esto, no solamente las mujeres, no habrá nadie que esté bien en este mundo. Estamos corriendo el riesgo de desaparecer como especie y como todo lo demás. Without this, not only women, but everyone in the world, we are risking the possibility of not existing anymore as species, of disappearing as species. Muchas gracias. Okay, thank you very much. Bueno, comienzo entonces. Ok, bueno, yo también quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí, a las personas que hacen IPATEA, a la Universidad de Oregon y en especial también a Rocío Zambrana por todo el trabajo y esfuerzo que ha hecho para que hoy estemos aquí todos. I would like to send to everyone, to all the people who make possible we are here, especially to people from Hypatia and Rocío Zambrana, who for all her work and effort to make possible we are here today. Bueno, quiero decir que comparto estas reflexiones como una Sabi, mujer de la lluvia, hija del New Sabi, pueblo de la lluvia o mixteco, que habita desde hace más de 6,000 años en una región en el sur de lo que hoy es México. I share my reflections as Na Sabi, a woman of the rain, daughter of the New Sabi, tongue of the rain or Mixteco, that inhabit for more than 6,000 years in the region of the Sound on nowadays or today's Mexico. Quiero compartirles que la primera vez que yo oí hablar de Oregón fui siendo niña. Lloro porque siempre soy muy chillona, pero I want to share that the first time I heard about Oregon was when I was a kid. I am crying now.
Y fue cuando mi abuela cosía en el cinturón de mi tío una pequeña bolsa en secreta para guardar un poco de dinero a ese tío que iba a cruzar la frontera indocumentado como migrante. It happened when my grandmother was sewing some secret pockets in my uncle's soil belt because he was ready to migrate without documents, looking for a job in Oregon fields. Él venía a trabajar como jornalero a los campos de Oregon. Yeah, he was ready to come here to Oregon to work in the fields. Arriesgando la vida, por supuesto. He was risking his life, of course. Y hoy pienso en ellos y ellas, ¿no? En este día, en esta charla, y le dedico eso a mis tíos, a mis primos, paisanos y paisanas mixtecas, que siguen con los pies y las manos en la tierra, trabajando de sol a sol para alimentar este país que construye muros y que convierte en criminales a la gente trabajadora de mi pueblo y de otros pueblos que se han visto forzados a dejar sus tierras. Today I dedicate this speech to all my uncles and aunts, cousins, and people from my town, Mixtecas people who now continue working with their feet and hands, working the land all day to feed this country that builds walls and criminalize them. Y pues estoy aquí gracias al trabajo de mis ancestras y ancestros que han trabajado muy duro para que yo esté aquí hoy. Now I am here thanks to them, thanks of all the work they did before. Thanks of that, now I am here. Bueno, también comienzo diciendo que las luchas de las mujeres indígenas que hacen parte de pueblos milenarios como el mío, como el mixteco, no comienza con el feminismo. Por tanto, para muchas de nosotras, el feminismo tampoco es el horizonte de lucha. I would like to start saying that the struggles of indigenous women that belong our ancient towns, like mine, like Mixteco, don't start with a feminism. Therefore, for many of us, the feminism don't represent, is not our fight horizon. Yo misma no me nombro feminista, pero sí me interesa la descolonización del feminismo. I not consider myself a feminist woman, but I am interested in the decolonization feminism. Y me interesa descolonizarlo todo. And I am worried about to decolonization everything. Pues el feminismo tiene apenas surge en el siglo XIX en Europa, como ustedes saben perfectamente, y también es importante decir que las luchas de las mujeres indígenas tiene más siglos, ¿no? Comienza hace 530 años contra el colonialismo patriarcal. I want to point out that feminism just started during the 19th century in Europe, but the struggles of indigenous women against colonialism, patriarchal colonialism, started more than 500 years ago. Y las luchas de las inventadas como indias
y como mujeres en este continente tienen entonces como punto de partida 1492 y no se trata de luchas individuales, sino sobre todo de luchas colectivas, comunales, como pueblos. These struggles that for the people we know as Indians or women in this continent started in 1942. 1492. These struggles were collectives and in a collectives and communal as a towns. Y entonces cuestionar el feminismo, o sea, quienes son precisamente las mujeres indígenas, negras, quienes han cuestionado el feminismo desde su surgimiento también, desde el siglo XIX. Esto no es nada nuevo. Somos más bien la continuidad de esas, o las herederas también de esas mujeres que han cuestionado a ese feminismo blanco hegemónico. So this is not new because this started before in the past. So indigenous women and black women started these struggles years ago, considering the principles of the feminism against the white hegemonic feminism. Y bueno, en esas luchas que cuestionan el feminismo, pero que resisten también a este sistema capitalista, racista, patriarcal, las mujeres han estado presentes, las mujeres indígenas han estado presentes, las mujeres negras han estado presentes desde esa, como parte de pueblos, como parte de una colectividad que involucra a mujeres, a hombres, y a todo lo existente, porque todo tiene vida y todo tiene corazón. These indigenous black women were part of these struggles for many years. So ¿Puedes repetir la primera parte? Uf. Sí, que las luchas de las mujeres indígenas y las mujeres negras también, las mujeres que han luchado contra este sistema racista, colonialista, patriarcal, lo hacen porque forman parte de pueblos, de colectividades que entienden que todo tiene vida y todo tiene corazón. okay, these indigenous and black women, they face these struggles. They did that because they understand their lives belongs and they are part of the nature, and they are part of altogether of this world and life. Es por eso que en estas luchas pues no se pone en el centro la lucha antipatriarcal, sino todo el sistema colonial, racista, patriarcal y antropocéntrico que amenaza la vida en todas sus formas. This is why the struggle is not directed at patriarchy, but at all the colonial patriarchal system that has put all of life in risk. And of course that has an anthropocentric core. Por tanto, las demandas de las mujeres indígenas en los territorios ancestrales van mucho más allá de cualquier versión del feminismo, incluso los más críticos. Therefore, what indigenous women ask in these territories, in these ancient territories, go far from that traditional feminism ask, even consider the more critical ones. Sin embargo, considero que hemos podido y que nuestros pueblos han existido y existen porque han sido capaces de construir esos puentes, ¿no? De construir tejidos, de construir vínculos con luchas
importantes como la que yo considero impulsa el feminismo descolonial del que estamos hablando. I consider that our indigenous communities continue existing because we are be able to create bridges between that idea of decolonial feminism and other ideas that we think about our world and life. En ese sentido, creo que esta apuesta desde el GLEFAS genera y retoma conceptos importantes como los que ya mencionaba Yuderquis, ¿no? Nuestra referencia al trabajo de María Lugones y lo que ella va a también recuperar de otras pensadoras como Yeronki Oyegumi, a mí me parecen muy importantes para articular también otros pensamientos y otras reflexiones en torno a la situación de las mujeres indígenas. In that sense, as Yuderquis mentioned before, the position of GLEFAS is important because try to question how other feminism think about the modernity, colonial or patriarchal systems. Por ejemplo, la cuestión del género y de la mujer como categorías inventadas con la colonización. So, for example, the case of the category of women and gender that have been marked by colonization. Que ha ayudado mucho y que yo creo que podría todavía dar más, ¿no? Para seguir discutiendo esta idea que considera que las mujeres en nuestros pueblos son más violentadas, viven más violencia justo porque forman parte de pueblos que son machistas, más machistas, ¿no? Y que responsabiliza a los pueblos de la violencia que viven las mujeres. For example, this idea about that consider women of these towns suffer more violence because they live in these towns around with people that are more that live in this patriarchal system. Bueno, la otra también es este concepto del que también hablaba Yuderquis sobre la colonialidad de la razón feminista, un concepto que ella ha trabajado mucho. Me parece también un concepto fundamental para denunciar también la jerarquización que hay entre las mujeres, el racismo que el feminismo ha impuesto sobre las mujeres, la lógica y el discurso salvacionista hacia las mujeres indígenas y la negación de la capacidad de resistencia, de agencia, de pensamiento, de construcción de saberes y de vida. So the coloniality of feminist reason that Yuderquis has been speaking about is crucial to interrogate the hierarchies, the racism, and the discourse that have taken away agency and thought from indigenous communities and indigenous women. La idea es eso, como decía, denunciar y combatir, ¿no? Fortalecer discusiones, análisis que desde los pueblos, de nuestros pueblos se han venido dando, que nos permita también vernos a nosotras mismas como referentes de nuestros pueblos y no ver hacia afuera, ¿no? Esa colonialidad del saber y de la mirada que también se ha introyectado en nuestros pueblos. Ahí estos aportes de
del feminismo descolonial y desde el GLEFAS, porque se ha mencionado, había que hablarlo en plural, ¿no? No hay una sola versión del feminismo descolonial, pero de que nosotras partimos, tenemos esos puntos de partida a partir de los aportes de esta versión, digamos, del giro descolonial y esos conceptos que van a ser, me parece, clave para seguir pensando desde dentro y no desde esa mirada hegemónica del feminismo. So what we want is to denounce and to combat through also an analysis made from our own people, our own communities, our own traditions, in order to see ourselves as reference, as sites of struggle. And this is also a struggle against the coloniality of our site, the coloniality of our concepts, that decolonial feminisms and GLEFAS are in particular have tried to avoid in order to have concepts and practices from within that can be enunciated from within our communities and that can look inside our communities as well to respond to our own problems and our own selves. Y también que nos toca pensar, en este contexto nos toca seguir pensando y fortalecer el pensamiento propio, como mujeres de pueblos indígenas, retomando los saberes de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, con el territorio, pensar, ¿no?, desde las epistemologías y las ontologías en relación de nuestros pueblos, desde la cocina, desde la parcela, desde las milpas, desde las asambleas, desde los comités, en las fiestas de nuestros pueblos. This also involves thinking and strengthening our own thought as Indigenous women and to be able to take and come back to the wisdom of our grandfathers and grandmothers, but also with the territory, to think in our own terms in epistemologies and ontologies of relation and relationality, but also to consider our practices such as our cuisine, our cooking, our committees, our parties, and all the different spaces in which our culture has its life. Las mujeres en los territorios, mujeres que forman parte de ese tejido profundo que es la vida comunal, han aportado históricamente a la defensa de la tierra, del agua, del aire, a los saberes en torno a la medicina, la comida, los tejidos, y desde ahí es que luchan contra el sistema capitalista, racista, patriarcal. Recovering and thinking through women and the history of how women have, who are part of the deep interwovenness of our cultures, have defended the territory, have defended the land, have defended the water. They have been integral in order to advance medicine and advance all the different knowledges and wisdoms. And it is from that site from which they fight and struggle against the patriarchal colonial modern system. Hay una intrusión feminista, ¿no? La intrusión feminista que llega a los territorios para imponer su mirada occidental de lo que entienden debe ser el deber ser, ¿no? O cómo deben liberarse las mujeres, ha sido una forma muy violenta que no ha respetado la mirada de mundo de mujeres que forman parte de estos mundos en relación. There is something called the feminist intrusion in the territories of Indigenous women that has been exceptionally violent because it has tried to impose to these women the ways in which they should liberate themselves, and it doesn't respect the worlds and the knowledges that they have crafted. Hoy, ante esta crisis civilizatoria a la que nos encontramos a nivel planetario,
las mujeres de nuestros pueblos, junto con los pueblos, han puesto y están poniendo en el centro de las luchas la defensa de la madre tierra, porque es la que sostiene la vida de todo lo existente y porque sin ella no habrá posibilidad de nada. Y ese es el llamado que estamos siguiendo y que estamos planteando de múltiples formas. Considering the civilizatorial crises of the planet that we are living, in order to struggle against it, this struggle has to happen with the originary peoples of the earth who have always centered the defense of the Mother Earth as that foundation of all existing, because if that is destroyed, nothing will exist. That is our calling as Glefas and decolonial feminists. Entonces, lo que estamos planteando, pues es la apuesta por la vida, con el territorio, con todo lo existente, contra un sistema que es capitalista, que es patriarcal, que es racista, que es antropocéntrico. This is our wager for life, our wager for the territory and the existent against the system that is capitalist, racist, patriarchal, and anthropocentric. El capitalismo racista patriarcal sigue vigente y sigue avanzando sobre nuestros territorios y nosotras, nosotres seguimos resistiendo como pueblos. This patriarchal and racist capitalism is still actual, it's still ongoing, and it is still threatening our communities, but we continue to resist and struggle against it. No podemos y no debemos fragmentar esa mirada que el mismo feminismo ha sido cómplice de eso. Sacar a las mujeres como si fuera posible ser extraídas de un tejido mucho más complejo y más amplio. We cannot and we should not fragment the sight and perspective of indigenous women, because that has been one of the failures of feminism, that thinks that it can extract indigenous women from a much deeper and interwovenness with their territory and their communities. Bueno, entonces nuestra apuesta es por descolonizarlo todo, con la tierra, con los pies en la tierra, con las manos en la tierra y con el corazón en la tierra. Me refiero a que hay que sembrar, hay que volver al campo, hay que volver a la tierra, hay que comer lo que sembramos con el sudor de nuestra frente, hay que cuidar a la tierra como a la madre que nos alimenta. Entonces ahí el feminismo es muy pequeño, insuficiente. This is our wager to decolonize everything, to decolonize with the earth, decolonize with our hands and with our feet on earth, to decolonize with our heart on earth, to go back to the field, to go back to earth, go back to working with our hands, eating what we can cultivate, and above all also to take care of our Mother Earth, because it is there where feminism is lacking, where feminism is not enough. Por tanto, ya para cerrar, el futuro no es feminista. El feminismo no es el futuro, sino es el Sumacausay, el Sumacamaña, el Equilcuxlejal, el Ulcaslemal, el Ñan de Reco, el Lequilaltic. Estos son en las lenguas de nuestros pueblos, distintos pueblos, hay muchos más, pero quise mencionar estos en Abya-Yala, solo algunos, que son concepciones de mundo y de vida desde distintas lenguas y desde distintos pueblos, que se refieren a formas de hacer vida asociadas justo con mundos de vida que buscan o que tienen en su apuesta la armonía, el equilibrio, la complementariedad. Todos ellos se enuncian desde un ser en común,
en ser como un hilo más en la red de la vida, en ser colectividad. Creo que por ahí iría las reflexiones que quiero compartirles. Gracias. To conclude, feminism is not the future. It is the Quechuan, Aymara, Tzeltal, Maya, Guarani, and all the conceptions of the world and life that have been crafted through different tongues to refer to forms of life associated with life, with harmony, with the balance and complementarity with dignity. All of them are enunciated from within a being in common, in being that is one thread amongst the many of the web of life, to a being in collectivity that is against the liberal projects. It is from there that I want to wager, and that is what we propose today. Gracias. Thank you very much. Now we have about 20 minutes for questions from you and comments, reflections, and we will do a. We're going to use the lapel mic, so please hold it about this distance from your face. All right? Okay. So we have 20 minutes for questions. Then we will take a 10-minute break, and then we will be hearing from Seleni Senochi. So questions, comments, reflections. And if you could introduce yourself, that would be wonderful too. Joy James from Williams College. Muchas gracias. Es brillante. Bring it closer to me. So, and a little lower. Okay. All right. So, could you say more? The real mic. Could you say more about how you see international connections? I was thinking about the disappearances of indigenous women and girls in the States, the violence against Black women and girls, but also their entire communities, and the taking of their children, because there hasn't been much discussed about children, even though we have talked about environmentalism. So could you say more about how you see international struggles, connections that are anti-imperialist, as you say, return to the land and our cultures, but also how we build this despite the kind of promises of liberalism? Okay. ¿La traduzco? Sí, Joy James, la profesora de Williams College. Ella le interesa saber sobre las conexiones internacionales en las diferentes luchas. Ella estaba pensando sobre la violencia contra las mujeres, sobre la desaparición de mujeres y también sobre la violencia contra los niños, pues cómo se conectan diferentes, si ustedes están pensando en las conexiones en diferentes tipos de lucha. Y la última parte de la pregunta, can you repeat the last part about liberalism of your question? Sí, cómo esto se conecta con una política liberal, si ven una conexión aquí con la política liberal, pero específicamente pues están hablando un poquito más en la cuestión de la desaparición de mujeres y pues en diferentes contextos, tanto pues, en la contexto de mujeres negras como en la desaparición de mujeres indígenas, cómo se dan esas conexiones globales. Okay, so we're going to take a couple of questions together. So, thank you, Professor Jean. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Murillo. Similar a esta pregunta, mi interés es cómo hacemos un movimiento hemisférico, ¿no? Pensando en lo que acaba de ocurrir ahorita en México, ¿no? De criminalizaron el aborto. Y muchas feministas en los Estados Unidos, las feministas blancas que no están poniendo atención a los movimientos en Latinoamérica, están muy sorprendidas, ¿no? ¿Cómo es posible que estos logros están ocurriendo en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos estamos siendo
para ellas, al reverso, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo logramos hacer vínculos con feministas en los Estados Unidos a través de la justicia reproductiva? ¿Cuáles son los enlaces que podemos hacer? So, should I? Okay. So the question is about how do we make a hemispheric movement? How do we build a hemispheric movement? Thinking particularly about reproductive justice, and with the recent, thinking particularly about the recent event in the legalization of abortion in Mexico, whereas, you know, like in the United States, we're moving in the opposite direction. So how do we kind of work to build these connections throughout the hemisphere? Del neoliberal, la política liberal. This is okay. Yeah, okay, yeah. I'm Cecilia Enjuto Rangel. I'll translate my own question, so no worries. Esta pregunta es para Carmen, que me llamó muchísimo la atención. Bueno, me encantaron las dos ponencias. Muchísimas gracias. I'm so excited to be here and to have listened to you, so thank you so much to both of you. And this is a question particularly for Carmen. I was really intrigued by your last statement of del futuro no es feminista, and from different ways of looking towards the wisdom of indigenous communities. And I actually teach a Mixteca poet called Nadia López García. Enseño a una poeta mixteca que se llama Nadia López García, Tierra Mojada, me encanta ese poemario. Y también enseño una poeta maya quiché que vino, maya yucateca, que vino, que se llama Briseida Kobascob, que fue fabulosa su lectura de poesía. Y me interesa mucho pensar en esa conclusión que hiciste sobre el futuro no es feminista y cómo hay diferentes formas, ¿verdad?, de conceptualizar ese futuro y cómo se ve en la poesía. Te quería preguntar, no porque no, so I was just, let me see if I can translate myself in this part. I was particularly intrigued because I've brought, and I teach poetry here at the University of Oregon, and I've taught and brought poets like Briseida Kobascob, who is a Maya poet from Yucatan, and they also talk about, for example, in one poem, en particular en un poema que se llama Irás a la escuela, estas tensiones que surgen sobre la imposición de ciertas visiones del feminismo dentro de una comunidad que tiene sus propias nociones de lo que quieren crear como igualdad, ¿no?, en su propia casa y dentro de diferentes marcos. So this poem, for example, Irás, You'll Go to School, talks precisely about these tensions that emerge with an impositions of certain ways of doing feminism in the household, for example. So I was wondering, in your group and in your movement, how do cultural, or cultural indigenous women play a part? Like poets, for example, like these poets, are they active in your movement? How diverse is that movement? How those knowledges are incorporated. Entonces mi pregunta es, ¿verdad? Y perdonen que me extendí, es cómo incluyen y se incluyen a mujeres poetas, por ejemplo, como estas dos que acabo de mencionar, cómo se diversifica su propia comunidad, su propio movimiento, su propio grupo, y si incorporan la sabiduría que ellas también están produciendo. Bien, bueno, voy a empezar por la última. Igual las dos, cada quien puede contestar, ¿no? Yo tengo un trabajo de hace algunos años donde hago un análisis sobre el importante movimiento de poetas de origen indígena, o sea, de pueblos originarios y afrodescendientes en Abya Yala, y la manera en que están implicados en la lucha política anticoloniales y descoloniales en el continente. So I have been doing work
on indigenous and Afro-descendant poets from Latin America and how this poetry, you know, is a part of the political movement. Sí. Es interesante, digamos, no sé si voy a contestar tal como lo preguntas, pero me da para pensar algunas cuestiones sobre la poesía, y el arte en general está jugando un papel muy importante, siempre lo ha jugado en realidad, pero la poesía me parece interesante, este movimiento de poetas que incluso hacen poesía en su propia lengua y luego pues hay traducciones al castellano, al criol haitiano, a otras lenguas imperiales que tenemos en el continente, ¿no? Y el papel tan importante que están jugando en la construcción de otras narrativas y unos acercamientos de otro tipo, que ya no es el acercamiento académico, de un paper académico, un acercamiento a esos mundos que generalmente están invisibles para la epistemología moderna occidental, ¿no? So art and poetry have always played a very important role in political movements, and I am very interested in recent, poets who are writing in their original languages, and and then these languages are being translated into many other languages like Spanish and Haitian Creole and many other languages, and they are, really creating kind of different kinds of approximations to ideas that are really like not accessible in academia. So it's another kind of approach to these ideas. Una de las cuestiones que me sorprendió hacer ese pequeño ensayo fue, yo duré unos 14 años viviendo en Buenos Aires y incursioné mucho en el ambiente poético de mujeres poetas que hay en Argentina, en Buenos Aires particularmente, que es bastante amplio desde los años 70 con Alfonsina, con Storni, pero luego ahora se me olvidó, hay muchas ahí que tienen una importancia, ¿no? Y fue mi primer acercamiento a la poesía, justo que le dicen moderna, ¿no? Y cuando hago todo mi tránsito hacia este pensamiento descolonial y me vuelvo furibundamente antirracista, comienzo a ver que mi biblioteca estaba lleno de voces de mujeres, pero todas eran blancas, ¿no? Era poesía, pero era poesía de mujeres, pero era poesía de mujeres blancas y blancamestizas de nuestro territorio. This paper that I worked on came partly out of my time that I spent in Buenos Aires, and Buenos Aires I was exposed to all of these, I encountered all of these poets who modern poetry, and I then incorporated their work, and then later sort of realized that my work was being populated by all of these like white and mestiza voices in poetry. Y entonces cuando comienzo a tratar de suplir la falta y comienzo a buscar, justo me voy dando cuenta de todo este movimiento importante que había, que ya estaba caminando, ¿no? Y donde las poetas indígenas y afrodescendientes juegan un papel muy importante. Y comienzo a ver unas grandes diferencias en la voz narrativa. Por ejemplo, el yo individual de la poeta blanca, argentina, uruguaya, dominicana, puertorriqueña, se vuelve un yo colectivo en estas voces de mujeres indígenas, zapatecas, mixtecas, por ejemplo en Mapudungún. Hay muchísima poesía en estos momentos y las mujeres mapuches están jugando un papel fundamental en ese movimiento poético. And so when I began looking for, to fill in these gaps and looking at
poetry by indigenous women, I encountered, there was so much like rich difference in the way that these women, particularly with the narrative voice. And so what I often see in poetry written by like white or mestiza women is this like individual voice, but then in a lot of indigenous poetry becomes more of a collective I, the speaker, right, becomes a collective speaker as opposed to an individual. And she gives the example of Mapudungun, Mapuche poetry. Y ya solo para terminar este punto, decir que ese yo colectivo tiene implicaciones a nivel de justamente de la narrativa, cuál es el mundo que estas mujeres nos hacen soñar, cómo hacen aparecer otros modelos de sociedad donde la relación es lo que prima. ¿Sí? No es este yo que anda buscando esta liberación individual, sino es este yo colectivo que está buscando su lugar en el mundo como pueblo, ¿no? Desaparece esta voz centrada en la digamos en la dominación individual, en la falta de libertad individual, y entonces esto se vuelve lucha anticolonial, se vuelve un grito de guerra anticolonial. And so there are really kind of radical implications for this collective I, because it is, rather than a kind of like centered on a lack of freedom for an individual, it's about, building this like collective like war cry and really creating and dreaming a different possible world that, yeah. That's pretty much it. Okay. Quiero también responder a esto de un movimiento hemisférico por la justicia reproductiva. Yo tengo un problema y creo que en esta mesa tenemos un problema como feministas descoloniales del feminismo descolonial que nosotras apostamos. Tenemos un problema con esta cuestión de pensar un movimiento hemisférico, que ya lo tenemos, o sea, realmente hay un programa feminista universal en este momento. Tú te puedes ir a Japón, te puedes ir a la India, te puedes ir a cualquier parte de África, y todo el movimiento feminista está centrado en la justicia reproductiva. Todo el movimiento feminista toma el aborto como el centro de la lucha de las mujeres, y esto para nosotros es un problema. So returning to this question of like how do we build a hemispheric movement, they as a group, this movement is encountering like a problem with that, which is that wherever you go across the globe, all of these essentially, feminism is really focused on the idea of reproductive justice and abortion as the feminist issue. Un movimiento centrado en el aborto con mucho financiamiento a nivel global que ha eclipsado luchas de 500 años que han tenido la gran mayoría de las mujeres de los pueblos condenados del mundo, y que no se centró en el derecho al aborto, se centró en la lucha por la tierra, se centró en la búsqueda de autonomía en contra de los estados que fueron la continuidad del colonialismo, y se centró en un montón de otros elementos: la lucha por el agua, la lucha por la vida de las montañas, de los animales, porque tengamos alimento, y todo eso queda como elemento secundario o específico de un grupo de mujeres, cuando toda la sociedad se beneficia de esas luchas que se están haciendo en determinados territorios. So the problem is that, the struggles that have been ongoing for the last like 500 years around, these struggles of the people of the wretched, the wretched of the earth, right? So called, these struggles for land, these struggles for water, these struggles for, care of the earth, have been going on for so long. And so these
become neglected in favor of focusing on this one issue of reproductive justice. Me cambiaron el micrófono. Finalmente, entonces, sí que bueno que en México han obtenido el derecho al aborto, pero en nuestra interpretación, mientras más derecho al aborto hemos tenido a nivel de este sistema moderno colonial capitalista, racista, centrado en el Estado, eso ha ido justamente, mientras más de eso tenemos, menos tenemos de los saberes comunales y comunitarios milenarios que tuvieron nuestras ancestras y que nos permitían abortar sin tener que estar pasado por el sistema médico occidental y sin tener que pedirle al Estado que nos dé una ley para poder hacerlo. Cuando comenzamos a hacer investigación descolonial de cómo ha ido en contrapeso la lucha por el aborto y la pérdida al mismo tiempo de la capacidad, de la pérdida de la pérdida de autonomía de las mujeres indígenas y las mujeres negras en nuestro continente, te invito a que hagas la prueba de comenzar a ver cuándo comienzan a surgir las leyes más terribles en contra de que podamos abortar. Cuando el Estado comienza a meterse en nuestros cuerpos y a ver quién aborta con una yerbera que te da unas plantas con las que tú puedes abortar. Yo misma he abortado con plantas, por si acaso me preguntas. Yo tengo 56 años, cuando yo hice este aborto, lo pude hacer sin problemas. Hoy se les persigue a cualquiera que hace eso y a la yerbera ya desapareció. No está, no la encuentras. Tienes que ir al Estado o tienes que comprarte una pastilla. Okay, I hope you know that it is impossible to convey the articulate beauty and passion that has just been present. But I will do my best to do minimal justice. So what Professor Espinosa is trying to convey is that the issue of centering the feminist struggle on abortion as a state-based right is that doing that, and historically, when the more access to abortion and like state-based rights that we have is mirrors the loss of autonomy of indigenous and black women, the loss and epistemic violence against their knowledges, even particularly in the case of abortion. There is a history in which the laws against, the strongest times in which the laws against the abortion from the state arise, all of the traditional knowledges of how to have an abortion, for example, with different kinds of plants, has been destroyed. Professor Espinosa also conveyed her own experience with an abortion with plants, that now, with this access to abortion in a kind of liberal sense, all those knowledges, all those women that have been helping indigenous, other indigenous women to abort have been also dismantled and destroyed in this liberal expansion of the access to abortion. Muy bien, gracias. Bueno, rápidamente porque ya estamos con el tiempo encima. Sí, bueno, empiezo con la última intervención. Afortunadamente sí hay una generación, ha habido otras generaciones sin duda, pero hay hoy una generación muy interesante de compañeras, compañeros, hermanos, hermanas de los distintos pueblos a lo largo de Abya Yala, pero pensando un poco en México, sin duda hay una generación muy potente de hermanas poetas, ¿no? Pero artistas en distintos ámbitos, ¿no? Que escriben, que pintan, que diseñan, que construyen, que cantan, que hacen documentales, que hacen películas. Y hay una apuesta muy importante por ir construyendo una narrativa propia, ¿no? Que forma parte de esa lucha, ¿no? Ellas no se han tenido que nombrar feministas, ¿no? Y que, bueno, quien lo hace porque hay una presión muy fuerte, ¿no? Porque si no eres feminista, entonces no eres, ¿no?
Pero hay mucha, hay una construcción. Ay, And so I'm mentioning that there is in relation to the question about the role of poetry and art, that there is a generation of a new generation of sisters throughout Abya Yala who are poets and artists and writers, and also filmmakers, and who are kind of constructing their own, auto-constructing their own representations and kind of, narratives. Bueno, solo decir que esta generación también me parece muy potente porque hay una apuesta por hablar de nosotras, desde nuestros pueblos, y no hablar de las otras, no ver a los otros como objetos de esto, o sea, es romper, digamos, con esa mirada, con esa colonialidad del saber, ¿no? Con la colonialidad de la mirada, es en los hechos ir construyendo ese nosotros colectivo a partir del arte que ha sido muy, muy potente, o a partir de esa construcción que nuestros pueblos han tenido, no precisamente nombrada como arte, sino que una forma de vida que también es cotidiana, que está presente. Por ejemplo, el tema de la poesía. En mi pueblo, el Ñusabi, la poesía está presente cuando la gente nace, cuando la gente muere, cuando la gente se casa. Hay personas que se encargan de hacer esos discursos ceremoniales, esos discursos que están presentes desde la elaboración de alimentos, pues, ¿no? La cocinera sabe decir las palabras que van a llegar al corazón de la comida y al corazón de la gente y al corazón incluso de la misma cazuela, porque la cazuela está escuchando. Por eso tiene esas orejas, porque escucha. Esta es la pregunta. So A ver si la puedes contar. So this is a powerful mode of creating art, because this is a project of speaking about ourselves. We ourselves speaking about ourselves, and not in a way, not as outsiders. And so we're kind of dismantling this kind of othering colonial gaze. And so. ¿Qué más? Well, that poetry in these originary people and the indigenous communities has a place in everyday life. It is present on birth, it is present in death, it is present in marriages, and in every moment that poetry is alive. And it is important because, for example, in cooking, the women, indigenous women, can and have the right words, the right concepts to speak not only to food but also to the containers of food. And it's a beautiful image that is difficult to convey in English, of a cazuela that has the handles are its ears. So also the pot can listen to the poetry and is engaged in this holistic poetic experience. Bueno. Avanzo porque podría detenerme aquí mucho tiempo. En una de las preguntas, la primera o de las primeras, ¿verdad? ¿Cómo piensan la desaparición de mujeres y niños y las políticas liberales a nivel internacional? Bueno, no sé si logré responder, pero hay una cuestión que es importante, me parece, la cuestión de la desaparición de mujeres y niños. En México estamos hablando de los últimos tal vez 10, 12 años, 130,000 desaparecidos, que incluyen no solo mujeres y niños. Hay personas, hay hombres jóvenes sobre todo, ¿no? Que son jóvenes racializados de las periferias de las ciudades, de las comunidades que migran hacia las ciudades a emplearse en las maquiladoras, que para ir a un trabajo muy precario tienen que trasladarse 2 horas, ¿no? Para llegar a ese lugar. I
Okay, so returning to this question about the disappearance of women and children, I think it's important to discuss this, and particularly, looking at the case of Mexico, where there has been a lot of disappearances of women and children in Mexico. 130,000 women, children, and men have disappeared. And these are often people living on the periphery, migrants to the city, people who go to work in maquiladoras, people who have to travel 2 hours to get to their jobs. Muchos de estos personas desaparecidas son resultado, por ejemplo, de las políticas antiinmigrantes, ¿no? Miles de desaparecidos en la frontera sur de México, en todo el país, que ahora México es un país frontera, y miles de desaparecidos aquí en la frontera con Estados Unidos. Desaparecidos, desaparecidas, también hay niños, ¿no? También hay personas mayores que han perdido la vida ahí, y mientras tanto las políticas antiinmigrantes hoy se siguen fortaleciendo, y las muertes violentas, las desapariciones, siguen incrementándose todos los días. Entonces ese es un tema que preocupa y que nos debe preocupar y ocupar, para verlos no solo como un tema que afecta a mujeres, ¿no? Que habría que, ahora con Lenis vamos a entrarle más a esa discusión, me parece, sino todo el tejido social comunitario, que podría expresarse también como lo han nombrado los zapatistas, con la guerra contra los pueblos, ¿no? Contra las personas, contra los seres que tienen todo, como seres que tienen vida, que tienen corazón, como parte de territorios. Entonces necesitamos verlo como mucho más complejo, completo, y desde distintas aristas, ¿no? No solo como una cuestión que afecta a las mujeres, cuando además habría que problematizar también de qué mujeres estamos hablando. So these, the people who have been victims of, those who have been disappeared or who have been violently killed are often victims of anti-immigration policies, and particularly on the border, and because Mexico is now a border country, and so this is an issue of concern, not just as a feminist issue. So we need to be, we should understand it not only as an issue that affects women, but that has a broader scope, in which also, of course, children, older people, and men are disappeared, and therefore understand it as a violence that is interrupting the interwovenness of community, like Zapatistas have warned, that it is a war against life and against the originary peoples of the world. So we should understand it in a more holistic way, with different points of view, in order not to miss that perspective, and remember that it is not only a women issue, but a broader and more violent one. And it is important to question what kind of women we are, or which women we're talking about when we talk about this problem. Bueno, lo dejamos por aquí y continuamos en la segunda parte de la mesa. Thank you. Ok. Muchísimas gracias por esas presentaciones y por la traducción tan excelente. So we are taking a 5-minute break. A 5-minute break. So we will start at 3:55 promptly. Thank you.
Everyone, sí, llámalos, porfi. Okay, welcome back, everyone. Okay. Tenemos los micrófonos. Okay, welcome back. Thank you again for being here, for coming back, and for the questions. And now we will continue the panel with Selenis Rodríguez. Sí. Buenas tardes a todas y todos y todes. Bueno, voy a darle continuidad, tratar de darle continuidad un poco a lo que han compartido mis compañeras aquí. So yeah, good afternoon to you all. I'm going to try to give continuity to what my friends and colleagues have been saying before. También no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la Universidad de Oregon, a Hypatia, a la Universidad de Emory y especialmente a Rocío Zambrana, quien hizo posible que hoy estuviéramos aquí con ustedes. I, of course, also want to thank very explicitly the University of Oregon, Hypatia, the University of Emory, and in particular Rocío Zambrana for making this panel possible today. Bueno, hasta ahora mis compañeras han hecho, digamos, una presentación sobre desde dónde nos ubicamos en nuestra praxis política y en la manera como producimos conocimiento. Yo en particular quiero traer algunas reflexiones sobre la manera como hemos intentado producir conocimiento y hacer investigación. So my colleagues have tried in their presentations to convey where are we, what is our standpoint, where are we located in our political praxis and how we develop knowledge. And I will now further provide deeper analysis into the ways we produce knowledge. Bueno, nosotras, como ustedes han escuchado, hemos venido trabajando mucho con el pensamiento de María Lugones, como con su propuesta epistemológica, con su marco conceptual. We have been working, as you have heard, we have been working with the thought of María Lugones, with her epistemological proposal and her conceptual framework. Y eso nos ha llevado a, digamos, hacer unas lecturas intensas de su trabajo y también a encontrar límites y a vernos en la curiosa necesidad o en la gran oportunidad de poder trabajar y ampliar mucho de su marco conceptual. So we have been engaging in intense readings of María Lugones's works, and that has taken us to find some limits and placed us in a position of having to develop and further Lugones's conceptual framework. Entonces, les voy a primero a dar un pequeño contexto, un poco desde dónde quiero partir. I will first give a brief context on where I am beginning my intervention. Los feminismos descoloniales latinoamericanos han abordado de manera muy diferente la relación entre raza y género. The Latin American decolonial feminists have engaged very distinctly and differently the relation between race and gender. Estoy pensando en el trabajo de Rita Segato y del feminismo comunitario de Bolivia y Guatemala. I am thinking of Rita Segato's work as well as the feminisms, certain feminisms in Guatemala and Bolivia, communitarian feminisms of Bolivia and Guatemala. Que han integrado la cuestión indígena como algo central a su feminismo, pero sin tocar la matriz epistémica feminista. They have settled the category of indigenous as central, but they have not
interrogated or touched the colonial matrix and epistemic, the epistemic matrix that upholds it. Digamos que ellos han apostado por la suma, por pensarse esto como una suma de opresiones, y básicamente muchos de los conceptos que se han trabajado en el feminismo descolonial están muy relacionados con una mirada andinocéntrica y muy centrada en la experiencia indígena. So they, some of them have been wagering to understand oppression as an addition. However, the concepts of decolonial feminism are andinocentric and, Selenis, the last, andinocéntrico y? Indígena. Y? E indígena. And indigenous, I apologize. Esto se hizo muy evidente para nosotras. Es que me retumba. Esto se hizo muy evidente para nosotras en el 2016, cuando iniciamos el proyecto Memorias de Resistencia. So this was very evident in 2006 when we began the project of Memory in Resistance. Este proyecto pretendía comprender los relacionamientos, en general las relaciones de poder entre varones negros y mujeres negras en una comunidad de descendientes de cimarrones en República Dominicana. ¿Podrías repetir eso último, Selena? Sí. Ok, bueno. Esto se hizo muy evidente en el 2016 cuando iniciamos el proyecto Memorias de Resistencia, que pretendía comprender los relacionamientos y en general las relaciones de poder entre mujeres negras y varones negros de una comunidad de descendientes cimarrones en República Dominicana. So in this project of Memories of Resistance, we were trying to interrogate the relationality and the relations between Black women and Black men in a community, in a maroon community of Dominican Republic. Entonces, nos dimos cuenta que el marco teórico descolonial con el que veníamos trabajando, específicamente la idea del sistema moderno colonial de género, necesitaba entrar en diálogo para entender el contexto del Caribe marcado por el exterminio de las comunidades indígenas y la trata transatlántica, y la instalación de la plantación caribeña necesitaba ampliar o generar otros diálogos con otras formas o corrientes de pensamiento. So we noticed that the decolonial theoretical framework that we had been working with, particularly the idea of a system of a gender colonial modern system, was not enough, and that it needed to start a dialogue with Caribbean thinking, particularly in the context of enslavery and the Caribbean plantation. Nosotras comenzamos a entrar en un diálogo con el pensamiento crítico caribeño. Estamos pensando en Edward Glissant, Sylvia Wynter, todo el grupo que trabaja lo de el tema de la creolidad, Lloyd Best, George Beckford. And that showed us we needed to engage with critical Caribbean thinking, for example, of Glissant and Wynter. Lloyd Best, George Beckford. Yeah, Bedford. Y el grupo que trabaja la creolidad. And group that worked on creolization. También nos acercó al trabajo del pensamiento de la crítica de raza en Estados Unidos. Estoy pensando en el trabajo de Saidiya Hartman, Hortense Spillers, Zakiya Jackson, Catherine McCretic. Yeah, well, that also made us engage with the critical thought on race, for example, of Saidiya Hartman, Hortense Spillers, or Catherine McKittrick. Lo que queríamos era generar nuestros propios diálogos desde lecturas locales de María Lugones, por ejemplo, y de todo ese marco conceptual que ella ofrecía o que ofrece su trabajo, y la teoría crítica negra, el feminismo negro y el pensamiento crítico caribeño. So that
generated the need for a dialogue between the conceptual framework developed by Lugones with critical Black thought and Black feminism, as well as with Caribbean critical thinking. Lo que les quería contar, porque lo pasé muy rápido, es que el proyecto Memorias de Resistencia lo comenzamos a hacer en el 2016 con una comunidad descendiente de cimarrones, y lo que iniciamos fue unos diálogos con abuelas, madres e hijas de la comunidad. I wanted to emphasize that our project that mentioned before of Memories of Resistance tried to engage with a local community of Maroon descendants and establish dialogues between grandmothers, mothers, and daughters. Pues como les había planteado antes, nosotras al llegar o al intentar generar estos diálogos con la comunidad, nos dimos cuenta que los marcos teóricos que traíamos eran bastante limitados, o no nos permitían o no estaban lo suficientemente desarrollados para tratar de entender o para tratar de acercarnos a lo que ocurría en este contexto. So we noticed when we try to develop these dialogues that the theoretical frameworks that we had been using were limited, that they were not developed in order to understand and grasp what was happening in these local communities. Esto pone en tensión toda la idea de género con la que normalmente se trabaja, pero incluso también nos preguntábamos, ¿cómo vamos a pensar un sistema moderno colonial de género en el Caribe? So this was not only, let's say, a critical interrogation of the notion of gender, but also how are we going to understand the modern colonial gender system in the context of the Caribbean. O nos pasaba también cómo decir o seguir afirmando hoy, como sostiene Lugones en su texto, que las mujeres negras y los hombres negros, o las mujeres indígenas y los hombres indígenas, no son varones o mujeres. So how could we still hold that, like Maria Lugones notes in her work, that Black women, Black men, Indigenous women, Indigenous men are not men or women? Eso obviamente en el contexto de su crítica al género, ¿no? That is developed in the context of her critique of gender. Eso nos llevó a pensar o a apoyarnos, como ya lo había mencionado antes, en algún momento trabajamos la idea de mímesis para entender la cuestión de la falla en la performatividad del género. So that took us to start thinking about mimesis and as a way to understand the gap or the fault in the performativity of gender. Sí, pero pensando en la mímesis de Baba, ¿no? Estoy pensando en... ¿La mímesis? Baba. De Baba, de Omi Baba, sí. Sí. The mimesis by post-colonial thinker Omi Baba. Developed by him. Sí, porque habitualmente se interpreta, la mímesis para entender la producción del sujeto colonial, pero en este caso nos pareció que podía ser interesante pensar la mímesis para interpretar la formación de subjetividades sexogenéricas entre comunidades o entre personas racializadas. So, usually the mimesis, for example, Baba is used to understand the colonial subject, but we were interested in using it to think about the sexogeneric formation of subjectivities in these communities, racialized communities. Okay. Eso también nos pasó eso. Después entramos en otra, porque ha sido interesante ir trabajando, generando estos diálogos. Después, trabajando con la obra de Sylvia Wynter, también nos encontramos con esta idea de metamorfosis, de Black metamorfosis, y también comenzamos a pensar, ¿cómo vamos a entender este largo proceso por el cual un ser que en algún momento fue considerado una pieza o una mercancía llega o cómo ocurren estos procesos de subjetivación sexogenéricas en sujetos que antes fueron considerados mercancías? So in these dialogues, we also started working with the thought of Sylvia Wynter, particularly Black metamorphosis, because it was important for us
to understand the long process of this long process of subjectivation in which a being is turned into a commodity, and how that is linked to subjectivation in terms of sex and gender. Y también nos interesaba ver justamente esta que estaba planteando, cómo a su vez dialoga con la idea de versiones de varón y mujer que aparece en el trabajo de María Lugones. And how does this relate to the idea of versions of women that is present in the work of María Lugones? Nos interesaba también examinar, obviamente esto nos interesaba en el marco de entender la productividad de ese sistema moderno colonial de género en unas sociedades de larga duración, de larga tradición cimarrona. And we were interested in examining the productivity of that gender colonial modern system in the context of maroon descendant communities. Porque nosotras entendemos, obviamente apoyadas en el trabajo de autoras y autores caribeños, el cimarronaje no simplemente como un escape, sino como creación de mundo con otras reglas y un mundo que se articula con un territorio y que produce cuerpos y produce sujetos. So we understand with some Caribbean authors that marronage is not an escape, but it is the creation of new worlds that develops new bodies, new subjects. Estamos entendiendo, obviamente, y ahí entendíamos la cuestión del cimarronaje también con esta idea de la contraplantación. Una trastocación, una creación de mundo con, como ya lo había mencionado antes, que produce sus propios sujetos en articulación con un territorio, con otras dimensiones de espacio, tiempo, otra organización de mundo. So this idea of marronage in relation to as a counterplantation in which new worlds, as I had mentioned, new worlds, new subjects are developed, but as well as new territories, new spaces, and new times become available. Entonces, como se pueden dar cuenta, llegamos comenzamos con nuestro marco teórico y de pronto teníamos todos estos elementos que suponían un esfuerzo teórico para poder entender qué era lo que nos estábamos encontrando en estos espacios. So, as you can see, we began with theoretical framework that unfolded in a theoretical effort to understand what we were engaging with in these local communities. Lo que nos hemos encontrado son posibilidades infinitas de generar diálogos. Una de las cosas que había mencionado al comienzo era, nos interesaba o nos ha parecido importante generar diálogos desde nuestros propios marcos teóricos con una interpretación local, en este caso del trabajo de feminismo descolonial producido en América Latina, que entra en diálogo con otros marcos de interpretación producidos, ya sea, estamos hablando de pensamiento postcolonial, pero también la teoría crítica de la raza. Eso es un poco lo que nos ha interesado generar, pero con nuestras propias lecturas. No somos un feminismo, solamente un feminismo en traducción. Yo sé que esto es un juego acá, ¿sí? No somos un feminismo en traducción, producimos un conocimiento propio, generamos nuestras propias interpretaciones de las lecturas que tenemos producidas en el norte global y nuestra propia, obviamente tenemos una producción de conocimiento propia, con lo cual aspiramos a tener una producción de conocimiento que se pudiera llamar de alguna manera más pegada a nuestra propia experiencia, a nuestra propia realidad. So these, of course, we have found in that there is infinite possibilities of dialogue, engaging with using our own theoretical frameworks, but engaging with a local interpretation of decolonial feminism in Latin America with other frameworks such as post-colonial thinking, critical theory of race. But it is important to note that we wanted to create our own readings and our own interpretations. Interestingly, even if this may appear as a joke in this context, we're not a feminism only based on translation or that only wants to translate, but we are a feminism that wants to create its own
knowledge, its known wisdoms, and to also read and engage with the feminism of the global north in order to create a feminism that is closer to our own existence and to our own experiences. Un ejemplo tal vez más reciente, un poco de lo que hemos venido haciendo, es toda esta idea de metamorfosis de género, que es como lo que hemos venido integrando en nuestro trabajo, y es que hemos tomado trabajos de Horton Spillers, Saidiya Hartman, para construir, digamos, esa transformación que les mencionaba antes, de un sujeto o de un ser considerado mercancía, convertido en carne, posteriormente convertido en una versión de varón o mujer, sin llegar a ser nunca un cuerpo. Y eso que te interroga frente a la idea de un cuerpo sexuado, porque esa es la pregunta: ¿en qué momento se configura un cuerpo sexuado cuando hay de por medio una experiencia que deshizo las claves de interpretación de un sujeto? So we have been trying to develop a conception of the metamorphoses of gender based on the work, of course, of Horton Spillers and Saidiya Hartman, in order to understand how a subject or a being becomes a commodity, which is then turned into flesh, and then becomes a version of a man or a version of a woman. It is important for us to understand in what moment a sexed body is produced and interpreted as such. La última parte no sé si lo hice bien. No, eso no. La pregunta es, o lo que quiero señalar es en qué momento se configura un cuerpo sexuado. Yeah, in which moment is the sex body constituted? Cuando hay de por medio una experiencia como la trata, que desintegró a un sujeto y a sus claves de interpretación del mundo y su relación con el mundo. Like, when is a body becomes sexed within a context of enslavement and of traffic of people that dismantles the interpretative frameworks in order to engage with this event. Interpretive framework from which they, desde los marcos interpretativos, desde donde. Sí, no, lo que intento señalar aquí en este punto es, me pregunto por el cuerpo sexuado, ¿cómo se configura ese cuerpo sexuado? Yeah, like what I'm interested in is understanding how is the sex body being configured. Cuando hay de por medio un proceso que desintegró un sujeto y sus claves de mundo. When there is a process that dismantled the interpretive frameworks and the worlds of that being. Y cómo ese sujeto, digamos, se reconstituye, ¿verdad?, posteriormente en una versión de varón o una versión de mujer, y ahí vuelvo a tocar el trabajo de Lugones, y es donde abro ese diálogo entre Lugones y Spillers, toda esta idea del pornotropo. And that is after that, how is that being then reconstituted as a version of a man or a version of a woman? And I come back to the work of Lugones, also in a conversation with Horton Spillers, and the idea of chronotopia. Lo que nos interesa a nosotras un poco, el intentar traer estos marcos de interpretación o estos marcos de análisis del feminismo descolonial al Caribe, además de esto, también nos implicó un profundo trabajo histórico, entendiendo que el sistema moderno colonial de género es una estructura de larga duración. Well, this engaging with this frameworks of analysis and to take them to the Caribbean involved a lot of historical work because, of course, the colonial gender system is a long duration process. Y lo digo porque la investigación que estábamos haciendo era justamente sobre una comunidad cimarrona hoy. Muchas personas no tienen presente que las comunidades descendientes de cimarronas existen hoy en el Caribe, y que
guarda una larga tradición y una larga memoria. Queríamos interrogarlas, digamos, conocer más. Y entendiendo justamente que en una idea genealógica, o sea, que en un análisis genealógico, muchas de estas ideas se iban repitiendo y se iban transformando a través del tiempo. So this, because this is an investigation, research of Maroon community today, we also wanted to understand that in a way that could highlight that there is not a deep consciousness of the long tradition and the memory of these communities. So we adopted a genealogical analysis to also see how many ideas and elements were being repeated but also transformed throughout this historical unfolding. O sea, básicamente lo que hemos estado haciendo, el GLEFAS como proyecto que produce conocimiento, es generar una serie de marcos conceptuales propios que nos permitan hacer ese trabajo. Muchas veces ha pasado por la revisión de los marcos conceptuales y de diálogos, pero básicamente eso es como nuestro compromiso, tratando de entender qué ha ocurrido ahí con estas comunidades. Particularmente hablo desde los trabajos que hemos hecho en relación con relaciones entre varones y mujeres negras, de comunidades cimarronas, pero digamos que es el mismo ejercicio que hacemos con los diferentes intereses investigativos que tenemos. So we are interested, as I have been saying, of producing knowledge and producing conceptual frameworks that are our own, even if sometimes we revise other conceptual frameworks, because we're trying to understand what has happened in this particular case I'm mentioning, in the case of Maroon communities of black women and men, and those processes. Lo que hemos encontrado en nuestra actividad investigativa, nuestra actividad también pedagógica, que ya lo mencionaron las compañeras, son posibilidades infinitas para pensar un feminismo descolonial producido desde América Latina y que entra en diálogo con la riquísima tradición de pensamiento negro producido desde el Caribe y desde las comunidades negras también en este país. So we have found in this historical work and also pedagogical work that my colleagues have also emphasized is a very fertile ground and of infinite possibilities in which to also engage with Black thinking and Caribbean thinking in order to engage with very specific local elements. Nuestro trabajo de investigación, básicamente, y de producir conocimiento está muy ligado con trastocar las agendas, especialmente agendas liberales, que son las que atraviesan o que se han transnacionalizado desde casi que de mediados de los años 90. So this is all connected with our goal of interrupting the liberal agendas that since the 90s have been affecting and absolutely co-opting our reality. Lo que esperamos es que este trabajo, los trabajos de investigación que hacemos se traduzcan en acciones políticas concretas. Nosotras no hacemos o producimos teoría solamente per se, por producir teoría, sino que queremos convertirlos en agendas, programas de acción, políticas concretas, no políticas institucionales, sino política, ideas, compartir ideas, imaginar mundos con el movimiento social. So this is a work, it's not only a theoretical work, we're not only doing theory, but this work should, and it is intended to become concrete political actions to create agendas, politics, and exchanges, of course in a non-institutional manner that can help us to engage with different worlds and possibilities. Nosotras hacemos pensamiento para encontrar alternativas de mundo, para imaginar otros mundos posibles. Gracias. Our thought is in the service of envisioning and creating
new worlds and new possibilities. Thank you very much. Good afternoon, everybody. I can speak English very well. Entonces, vamos a la traducción. Primero, también como mis compañeras, agradecer a Hipatia, a Emory, a las y los intérpretes que están con nosotras hoy y también a mis compañeras de mesa por pensar y actuar colectivamente. First, I want to thank Emory, Hypatia, my partners that are here with me, and the team of translators. Y particularmente otra vez a Rocío Zambrana, quien ha sido nuestro lazo, digamos, para que podamos llegar aquí de manera conjunta. And especially to Rocío Zambrana, that has been essential for us to be here together. Yo me voy a referir a algunos otros aportes, tal vez voy a repetir algunos, y desafíos que plantea el feminismo descolonial, no solamente al programa político feminista contemporáneo, sino también a otras apuestas políticas. I'm going to talk about the contributions and challenges posed by decolonial feminist critique to contemporary feminist political agendas and also other political proposals. Y precisamente porque actualmente existe una especie de mainstream del feminismo decolonial, es importante para nosotras reafirmar algunas cuestiones que son claves. And because there is a sort of mainstream decolonial feminism, it is important for us to explicitly address some key issues that underpin our stance from decolonial feminism. Como ya dijeron las compañeras, el feminismo decolonial en el cual nos inscribimos es una práctica política encarnada y colectiva. As everyone already said, the decolonial feminism we align with is a collective and embodied political practice. Y está circulando el feminismo decolonial en las academias, incluso en algunas instituciones del Estado. And decolonial feminism is circulating in academic circles and in some state institutions. Y en ese sentido, me gustaría exponer cuál es nuestra posición en estas dos instituciones. And I want to provide an idea of what is our position in this scenario. Desde la academia pensamos que si bien es importante introducir conceptos, teorías, experiencias feministas que cuestionan las lógicas eurocéntricas, es importante para nosotras decir que el feminismo descolonial, como ya dije, es una práctica política que es fundamentalmente movimentista. From academia, even though it is important to introduce concepts, theories, and feminist experiences that question the Eurocentric logic, it is important to say that for us, decolonial feminism is a political practice that implies a collective movement construction. Si bien muchas estamos con un pie en la academia, nuestra prioridad, como ya dijeron las compañeras, pues son las comunidades y los proyectos colectivos en los cuales actuamos en un proceso de sentir y pensar que busca hacerle frente a un proyecto de muerte neoliberal, racista, neocolonial, patriarcal, heterosexista. Even though many of us are in academia, our priority is the community and the collective project in which we act in a process of feeling and thinking that looks to confront a neoliberal death project, racist, neocolonial, patriarchal, and heterosexist. La academia, por tanto, es un campo de disputa donde intentamos descolonizar el saber mediante pensamientos, teorías, pedagogías y metodologías que han producido múltiples sujetos de nuestros pueblos y comunidades que históricamente no son reconocidos en estos ámbitos. Academia is a field of contention where we try to decolonize knowledge through thought, theories, pedagogical and methodological practices that have produced multiple subjects have produced from our people
and communities and that are not historically recognized in the field. Por tanto, no creemos que la academia es el lugar del feminismo descolonial, ya que esta precisamente es la institución colonial en sus estructuras, en sus concepciones y en la manera en que circula el conocimiento, es decir, es la institución por excelencia de la colonialidad del saber. But we don't think that academia has to be the place for decolonial feminism, since this is itself the colonial institution within its structure, its conception, and in the way knowledge circulates. In other words, it is the quintessential institution of the coloniality of knowledge. En los últimos tiempos también circula el feminismo descolonial en el Estado. In recent times, decolonial feminism has also been circulating within the state. Pensamos que el Estado-Nación es la institución jurídico-política más importante de la colonialidad. We perceive the nation-state as the most significant juridical political institution of coloniality. Las ideas sobre soberanía, la ley, el derecho, la democracia surgieron precisamente con el hecho colonial, con base a ideas individualistas de propiedad individual y productividad, que son las bases fundamentales de lo que luego se va a entender como contrato social, que finalmente es racista, clasista y heterosexista. Ideas about sovereignty, law rights, and democracy emerged with colonialism, based on individualistic notions of private property and productivity, which are fundamental components of what will be understood as a social contract, ultimately rooted in racial, classist, and heterosexist ideas. Estas ideas, pues obviamente no cuestionan las élites, al contrario, el Estado-Nación reproduce las lógicas coloniales de antaño, incluso en su versión actual multicultural, donde solo se reconocen pueblos indígenas y negros desde definiciones esencialistas de la cultura que pueden incluirse en un proyecto blanco o blanco mestizo, que deben guardar obviamente una particularidad. These ideas do not challenge the elites. On the contrary, the nation-state reproduces colonial logics of the past, even in its multicultural version, where indigenous or black people are recognized only through essentialist definitions of culture that must be included in a white mestizo project while preserving particularity. Pero esta política no cuestiona ni transforma los lugares sociales que han ocupado las poblaciones indígenas, afros, populares, campesinas. Al contrario, el Estado ha sido uno de los mayores promotores, conjuntamente con las multinacionales y las transnacionales, del despojo de tierras, de romper los tejidos sociales de las comunidades, de instalar la lógica militar y de justificar la ocupación, tal como se ha hecho, como se hizo, digamos, en los primeros tiempos coloniales. However, this policy does not question or transform the social positions historically occupied by indigenous, Afro, popular, and peasant populations. Instead, the state has been one of the major promoters, alongside multinational and transnational corporations, of land dispossession, the disruption of community social structures, the installation of militarism, and the justification of occupation, much as it was done in the earliest colonial moments. Lo que entendemos que hay que hacer con el Estado en ciertas coyunturas es también hacerle disputa, sobre todo para garantizar la cosa pública, como la salud, la educación, derechos laborales, etc. Pero los cambios profundos se producen en colectividad comunitaria. We don't believe that the state can effectively confront the colonial power matrix. We must engage in disputes with the state to ensure the public good, healthcare, education, labor rights. However, profound changes occur within the collective community.
El otro elemento al que me quiero referir, que solamente lo voy a mencionar para recordar, es lo que ya Yuderkis había colocado sobre ponerles límites a lo que es la política identitaria. Now I want to address what Yuderkis already said, that it's about placing limits on the politics of identity. Entendemos que no existe ningún sujeta, que sea homogéneo en una identidad. There isn't any subject that is homogeneous in its identity. La identidad no necesariamente lleva un proyecto político de transformación o de liberación. Identity does not necessarily entail a political project of transformation or liberation. Perdón. No nos interesa una política de representación dada por la política identitaria. We are not interested in the politics of representation offered by identity politics. Por ello rechazamos que el sujeto político del feminismo sean las mujeres o el sujeto de la izquierda sean aquellos que solamente supuestamente están definidos por la clase social, o que el sujeto del antirracismo sea solamente la gente negra o indígena, o que la lucha frente al heterosexismo sea hecha solamente por disidentes sexuales. That is why we reject the political identities are for women, black or Afro-descendant, indigenous, lesbian. We all... ¿Puedes repetir ese pedazo, por favor? Que rechazamos que el sujeto político del feminismo sean las mujeres, o que solamente el sujeto de la izquierda sea definido por la clase social, o el sujeto del antirracismo sea desde la gente negra o indígena, y que la lucha por el heterosexismo sea solamente hecha por supuestamente disidentes sexuales. Okay, so we reject that We reject that the subject of feminism are women. We also reject that the subject of the left is only based on class identity. We reject that the struggle against heterosexism is only for sexual dissidents. And we also reject that anti-racist struggle is reserved for Black and Indigenous peoples. En ese sentido, nuestro compromiso es en torno a una matriz de poder colonial que obviamente se imbrica el racismo, el clasismo, todas las lógicas de poder. Our commitment revolves around the matrix of colonial power where race, class, gender, sexuality, geopolitics are interwoven. El otro tema que para nosotros es muy importante es el tipo de justicia, que es un debate en este momento en el feminismo transnacional. Another topic that is very important for us is the type of justice, which is a topic of debate right now. El feminismo descolonial donde nos inscribimos es antipunitivista. The decolonial feminism we align with is anti-punitive. La filosofía del castigo como forma de justicia está muy naturalizada en la mayoría de las sociedades, sin que exista muchas veces, y en la mayoría de las veces, un análisis estructural y complejo sobre las violencias, y sobre todo tenemos muy pocas alternativas para pensar justicias que no sean punitivas. The philosophy of punishment as a form of justice is highly normalized in most societies, with a lack of comprehensive structural analysis of violence. Above all, we have very few alternatives when considering a non-punitive form of justice. Voy a saltarme 2 párrafos. Okay. Creemos más bien que debemos fomentar y promover justicias restaurativas que al tiempo que compense el daño de las víctimas, haciendo obviamente de los delincuentes o los responsables de sus acciones, involucre a la comunidad en la resolución de conflictos, donde incluso la misma persona culpable pueda resarcirse. Debe ser dialógico, debe ser colectivo y no estadocéntrico. We believe instead that we should promote and encourage restorative justice, which, while compensating the victims and holding offenders accountable for their actions,
involves the community in conflict resolution. Even the person responsible can make amends in a dialogic and collective process, not centered on the state. Y finalmente quiero referirme a algunos elementos sobre investigación y metodología que, por lo menos en el ámbito de la academia, ya que estamos aquí, hemos criticado mucho. Una es cómo estamos haciendo investigación o cómo se hace investigación, no solamente el feminismo, sino las grandes, digamos, disciplinas de las ciencias sociales. Okay, and the last point that I want to make is regarding research and methodologies. We find important to talk about knowledge construction. Lo último que dijiste, especially through research. Hemos criticado por mucho tiempo la lógica racista en los procesos investigativos que asumen que las personas racializadas, sexualizadas, sin privilegios económicos, son en general o deben ser en general los objetos de investigación de la gente académica, particularmente blanca o blanco-mestiza. We have criticized the racist logic in research processes, which assumes that racialized, sexualized, and economically unprivileged individuals are in general the objects of investigation by academic people, particularly those who are white or mestizo. Consideramos que esto es extractivismo epistémico que deja intactas las relaciones de poder entre quien investiga y quienes son investigados. We consider it as epistemic extractivism that leaves in intact power relations between the researchers and those being researched. Hemos aportado el concepto de antropología de la dominación, que significa, por un lado, el estudio de las élites, porque las élites en general no son objeto de estudio, pero al mismo tiempo tiene que ver en cómo analizamos y visibilizamos la resistencia de nuestros pueblos. We have proposed what I call the anthropology of domination, which means the study of elites that are never studied and generally are not the objects of investigation, while analyzing and making visible the resistance of our communities. Y eso lo hacemos a través de lo que ya Seleni se explicó, a través del proceso que llamamos por ahora autoinvestigación, a partir de metodologías dialógicas que coloquen los conocimientos de nuestros pueblos en lugares legitimados y con posibilidades de ser generalizados, aunque no universalizados. And we do this, as Elenis already said, through processes of self-investigation, using dialogic methodologies that place the knowledge of our communities in legitimate spaces with the possibility of being generalized or universalized, but not universalized. Eso tiene que ver también con los procesos pedagógicos. This also relates to pedagogical processes. Nuestra apuesta es fundamentalmente generar procesos de formación política en comunidades y colectivos para promover conciencia y prácticas descoloniales. Our primary commitment is to generate political education processes within communities and collectives to promote awareness and decolonial practices. Que cuestionen desde la historia hegemónica hasta cómo se va construyendo la modernidad colonialidad. That question the hegemonic history up to how it's being constructed the coloniality. Nuestro desafío entonces es, como dice Carmen Cariño, no solamente descolonizar el feminismo. Our challenge is not only to decolonize feminism, sino descolonizarlo todo, incluyéndonos a nosotras mismas, las teorías, los conceptos y las prácticas políticas. Y eso es solo posible retomando las resistencias históricas de nuestros pueblos, retomando la radicalidad de nuestras propias apuestas que hemos caminado durante tanto tiempo, que sigue cuestionando la lógica de la matriz de poder colonial y que al mismo tiempo reparan, transforman y retoman propuestas de mundo para
como dicen muchos de nuestros pueblos, vivir bien, o como dicen en el Pacífico colombiano, vivir sabroso. Our challenge is to decolonize everything, including ourselves, theories, concepts, and political practices. This is only possible by reclaiming the historical resistance of our communities, by embracing the radical nature of our experiences from the various social movements we have been and continue to be a part of, which questions the matrix of colonial power while also repairing, transforming, and adopting proposals for a world where we can live well and vivir sabroso, we'll live joyfully. Thank you very much. Thank you so much for some brilliant presentations and for some brilliant interpretations. So we are just going to go over a little bit. So let's take 15, 20 minutes at most for questions. So. Pienso que puedo traducir. Alessandra Gutierrez, estudiante graduada de aquí en la Universidad de Oregon. Alessandra Gutierrez, new graduate student here at the University of Oregon. Tengo una pregunta para todas. Todas han hablado de la necesidad de compartir feminismo decolonial con otros académicos, con otros políticos. Pero nuestra forma de pensar, esta práctica todavía es muy restringida a academia y del Estado político. Entonces, ¿cuáles son maneras que podemos tomar cada día en nuestras vidas de podemos compartir nuestra epistemología y nuestro trabajo decolonial con otros, cuando al mismo tiempo no damos las oportunidades de robarnos de nuestra voz, de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo decolonial, construyendo sí, esta palabra, blanco y co-option de nuestras narrativas. Basically, what are some ways that we can share decolonialism, decolonial feminism with other academics, with other constituents in society, without giving them the opportunity of robbing us of our stories, of our history, and of the hard work that we've produced in order to decolonialize our thought and feminism as a whole. Hi, thank you so much for this panel. Thank you to the translators for their hard work. My question is, it sort of applies to the collective as a whole, but I think most pertinently to Euderkis. So many of you talk about the sort of colonial aspects of feminist movements. I think that's really important given that we're at Hypatia, and sort of in that vein, I'd like to invite you to speak on the theme of this conference, opening the archives, and to contextualize that question a little bit. I don't want to burden the translators too much, but Euderkis, I know you were interested in this idea of the coloniality of the archive.
though we didn't get to talk too much, but yeah, I have in mind, like, with archival practices, this idea that there is embedded in them this methodology that comes from a colonial episteme. How would your work sort of speak to that being even the theme of this big feminist conference? What do you think your work has to say about that? Okay, we're gonna translate. I'm gonna do my best. So considering part of the interest of the conference, Miren, o sea, this is what happens with the colonization of the mind. Okay, perdón, en español. Es para todas, pero especialmente para UX. Perdón. Considerando el marco, uno de los marcos para esta conferencia que tiene que ver con abrir el archivo, muchas de ustedes mencionaron la importancia de los archivos y los aspectos coloniales de los movimientos feministas. Entonces quisiera darles la oportunidad de que hablaran un poco más de la colonialidad del archivo y cómo abordar las formas en las que la episteme colonial se invade o es parte de la constitución del archivo y cómo podríamos abordar ese problema desde un feminismo descolonial. No, bueno, sobre la pregunta del quehacer descolonial, ¿no? Que hacías hace un rato. Yo a veces siento que esa pregunta va a veces por unos terrenos muy individuales, ¿sí? Y eso es peligroso, porque se toma o se asume como una cosa que puedo hacer yo para descolonizarme. Y hay gente que te puede decir, no, yo cambié la cama del norte hacia el oriente, o ahora estoy comiendo tal cosa, y bueno, sí, está bien, puedes hacerlo, pero esto es un proyecto político. Eso implica más gente y transformaciones colectivas. No, y yo me quedo asombrada porque me ha tocado escuchar mucha gente que me dice todas las cosas maravillosas que está haciendo, que también se lo permite su capacidad económica para hacerlo. Hay personas que no pueden hacerlo. Entonces, creo que eso es más de pensarlo colectivamente. Yo creo que hay mucha gente escribiendo, compartiendo cosas de manera oral. También hay muchos talleres, hay espacios que están produciendo mucho conocimiento que también permiten pensar esto, pero yo siento que colectivamente. Yo la verdad, yo no creo que esto se va a convertir en autoayuda descolonial, porque eso es lo que termina siendo. Yo estoy hablando autoayuda descolonial, y yo creo que es algo para pensarlo en colectivo. Yo creo para impulsar organizaciones dentro de la universidad. O sea, yo creo que a la universidad hay que darle vida política, o sea, vida política. Creo que están un poco, no sé, yo siento, en el caso de América Latina ha sido muy fuerte estos últimos 5 años con la cuestión la vida universitaria, pero yo creo que la universidad es un buen lugar para impulsar proyectos, encontrarse por fuera de la universidad también. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la universidad, pero también con la comunidad, sabiendo, como dijo Ochi, que no hay jerarquías de saberes. También como también vamos a aprender, no es hacer extractivismo, y ahí hay unas cosas que hay que cuidar, es un gran esfuerzo que hay que hacer, pero yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes y no convertir otra vez en cuál es el decálogo para que yo, persona individual, y más cuando hablamos de un mundo relacional. En un mundo en relación no hay códigos individuales. Yo creo que la transformación está en esos relacionamientos. I think I pretty, yeah. Creo que va bien. So going back to your question about kind of like what can we do, in everyday practice to, share these kind of ideas about decolonial feminism without it being this kind of like
extractive thing, right? And so, you know, it comes back to the problem that is encountered is that it becomes too much about an individual's path and what, you know, one person can do. Me perdí esos ejemplos que dio al principio sobre. Right. And so, so it's not, you know, this question of like decolonial self-help, right? But it's about collective transformations and, you know, building these kind of collective movements, and that there are, you know, a lot of kind of oral modalities of, you know, this type of work, and that actually, you know, the university should be transformed as a space of political life and vitality. And so, yeah, it's about really building this like collective movement rather than pursuing individual. Yo solamente agregaría a lo que dice Selene, que estoy totalmente de acuerdo. Y es que esa pregunta que podemos hacer muchas veces, no en tu caso, pero digamos, muchas veces responde a una especie de culpa blanca, ¿no? Y no solamente la gente blanca tiene la culpa blanca, sino que reproducimos la culpa blanca en relación a cómo yo puedo salvar el mundo. Más o menos una actitud salvacionista de qué yo puedo hacer para. Y, bueno, no voy a repetir lo que dice Selene, esto es un proyecto político, es un proyecto colectivo que se propone derribar las lógicas coloniales, que no es nada fácil. No es que nosotras somos perfectas en este momento que lo estamos haciendo. Estamos también en un proceso, digamos, de descolonización también personal, que también es colectivo en ese sentido. Yeah, and so sometimes the problem can also become one of like white guilt and like, you know, what can I do to kind of like save the world, this kind of white savior mentality, but that, you know, really the question is one of a political project that is in construction and that is collective and that, you know, is that it's, you know, not easy to kind of dismantle colonial logics, and it's not about, you know, saving the world. It is also important to say that this is a work in progress. We are also not perfect, but we're in the process of decolonizing ourselves as well as we do decolonial feminism. Thank you. Y sobre la colonialidad del archivo, el archivo por sí es colonial. Es decir, el archivo, el problema de los archivos es que primero asume que ciertos sujetos son el pasado. Y en general, esos sujetos del pasado son construidos en términos raciales, de clase, etc. O sea, el archivo en general hace una relación de ciertos sujetos que se ubican en un pasado con esta lógica de los civilizados son los otros y las otras, ¿no? Entonces, también el archivo, como toda producción de conocimiento, está atravesado por la colonialidad. Eso por un lado. Mm-hmm. So returning to the question of the archive is itself colonial in its, you know, kind of intrinsically, and it assumes que ciertos sujetos son del pasado. It assumes that there are certain subjects that are always like in the past, right, of the past. And they are also constructed in terms of class, and you know, are you know, placed in opposition to those who are like civilized. Y lo otro tiene que ver con el tipo de memoria. ¿Cuál es el tipo de memoria que queremos construir? En general, cuando vamos a los archivos de la nación archiva un tipo de memoria que es republicana, que obviamente es racista, que es clasista. Entonces, la pregunta sería, ¿es posible descolonizar el archivo? Es una pregunta que yo no voy a responder, pero por lo menos estoy segura que podemos hacerle grietas
en términos de la otra memoria que queremos construir, que es precisamente a partir de aquellos que están ubicados históricamente en lógicas del pasado, que son precisamente nuestros pueblos. And so on the other side, the archives are engaged in constructing a type of memory. And often this is a national project of memory construction, in which that is a Republican construction. And the question that is impossible for us to answer right now is it possible to decolonize the archive? It's possible to at least create cracks or rifts. So that in those cracks through the new memories, but that are grounded in our peoples and the long legacy of them. Yo quería hacer and create that a new form of memory. Yeah. Yo quería hacer dos comentarios con respecto a esta pregunta sobre el archivo. No sé, me parece que una lectura interesante, digamos, del pensamiento crítico caribeño, el trabajo de Glissant, el trabajo de un poeta como Derek Walcott, que entra en una discusión con la historia y por lo tanto con el archivo, es la imposibilidad de historizar el Caribe, que es lo que él dice en su trabajo. Y yo creo que por ahí se va encontrando como una pista sobre esta cuestión de digamos, no sé si de descolonizar el archivo, o tal vez lo que tú decías ayer, que rehusar el archivo. Y eso fue un poco la propuesta. Y estamos hablando de trabajo de, no sé, de mediados de los 90, años 80, sobre esta cuestión de los límites de la historia como disciplina y cómo eso es parte de la captura colonial. Es decir, cuando un pueblo deja que una disciplina como la historia establezca cuál es su pasado y cuál es su proyección o su deber ser como futuro, digamos, estamos ante un primer acto colonial. That important question that you mentioned of the coloniality of the archive, it is important to remember, again, engage with critical thought from the Caribbean. I'm thinking, of course, of Glissant, but also Walcott here, and they worked trying to, what does it mean to historize the Caribbean, but doing that also through poetry. So it is a work done through poetry and engagement with the archive. Maybe even as you yourself mentioned in your own presentation, maybe it is about refusing the archive. Something that has been happening since the 80s is to mention the limits of history and how history itself and the historical archive is part of the colonial project, and how history captures the past, the self-conceptions, and the future of these communities, which we would have to refuse. Bonnie, do you want the last question? Sí. No, ya no hay tiempo, pero 5 minutitos para tu pregunta. Voy a probar de hacerlo en español y a ver si tengo éxito. Yo quería invitar a las panelistas a comentar sobre la situación que enfrentamos ahora, no solo en los Estados Unidos, pero en muchos otros países, en que el gobierno está atacando, o partes del gobierno están atacando a las universidades y las escuelas públicas para cambiar cómo enseñamos la historia, cómo pensamos la diversidad humana. Y es un ataque muy fuerte ahora en los Estados Unidos. Ahora no debemos mencionar las sexualidades distintas. En ciertas partes de los Estados Unidos no se puede enseñar sobre la esclavitud, por ejemplo. Es una constitución de la historia, pero más una destrucción de la historia o de la memoria de la gente, ¿no? Y solo quería invitarles a comentar en esta situación, porque parece, la universidad es una institución neoliberal y también
de colonialidad, pero el gobierno está atacando a la universidad, lo cual no sé si quiere decir que algo más está pasando allí, que tiene que estar controlado. Solo quería oír los comentarios de usted. Are you going to give your own translation, Bonnie? No, Gonzalo, Oh my tú, God. no, yes, I'm kidding. I was just inviting the panelists to comment on the contemporary situation where we have attacks that are coming through certain parts of the government toward institutions of education, the university, toward public education, that are also trying to change the way that we teach history, trying to prevent conversations about sexuality, etc., and to erase our ability to teach about slavery, for example, that this now has to be taught as if it were this great institution that helped the people who were subjected to it. So I'm just inviting the panelists to talk about this, which is not only happening in the United States, but internationally. Hola. Una ola de derechización a nivel mundial, inclusive lo que podríamos antes llamar la izquierda, está bastante derechizada y yo creo que es una tendencia a nivel mundial. Y lo que está pasando en las universidades tiene que ver con esta ola de derechización, pero además que va articulada a la privatización de la universidad. Es decir, cada vez más hay grandes empresas invirtiendo en las universidades, ¿no? Cada vez más tenemos menos universidades públicas y en esas universidades públicas también se está derechizando por lo mismo. So I want to give my opinion in this. I believe that we should speak about a wave of worldwide trend or wave of the right, a rise of the right. Even now, in a lot of countries, the left has been turned right, has been pushed to the right. And in the particular case of the university, this has to do not only with this element of, the rise of the right, but also the privatization of the university, in which, of course, corporations have a very strong influence, and there is a dismantling of public universities, and also privatization and turn to the right in those institutions of En public ese sentido, education. cuando decimos nosotras hay que dar una disputa en las universidades, tiene que ver con esto también. Obviamente no se trata de asumir que las universidades deben ser decoloniales, yo no creo eso particularmente, pero sí como instituciones que generan generaciones de personas que están recibiendo un tipo de educación. Es el tipo de disputa que yo creo que hay que dar en términos de contenidos, pero también de metodología, pero también de luchas políticas dentro de la universidad. So this is what I mean when I talk about engaging in a struggle or a dispute in the university. Of course, I wouldn't personally maybe agree that universities should be decolonial, but we still should struggle within them as institutions that create and constitute generations of thinkers. And we should do that not only in terms of content, but also in terms of methodology and, of course, of political struggle within the university. Nada, iba a hacer un comentario corto. Yo creo que es bien complicado el contexto, porque por un lado están muchos gobiernos de derecha y de izquierda, digamos, prohibiendo todas estas cuestiones en los currículums, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos lo que mencionaba Ochi, universidades que se están privatizando, y que también están privilegiando el mantenerse calladas frente a eso, porque también la universidad ha elegido quedarse callada, ha elegido no moverse y mantener una posición pasiva
frente a estas cosas, porque es que parece que no fuera las universidades son instituciones con muchos recursos. Si quieres para no que me pase lo de ahorita. So it is a very complicated context. Of course, first we have both right-wing and left-wing governments trying to prohibit certain curricula in universities, but of course also, as Ochi mentioned, the privatization of universities. However, it would be important to note that the universities as institutions have also privileged silence and passivity. They have also chosen not to move and not to engage with this attack. They have taken a passive position, even though they have a lot of resources to struggle against it. Yo creo que más que preguntar qué es lo que se puede hacer, yo creo que la universidad misma se tiene que preguntar qué es lo que tiene que hacer para no convertirse en una cómplice, digamos, de esto. Estamos hablando de cosas institucionales, aquí no estamos hablando de nada extraño, me refiero ni de descolonialidad, estoy hablando simplemente sobre posiciones frente y cuál es el papel de la universidad. Yo creo que lo que pasó en América Latina, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Colombia, que son los casos que conozco, hubo un levantamiento muy fuerte de la universidad y de la comunidad estudiantil en estas revueltas sociales de los últimos años. So this is also a moment in which the university itself should have to ask what is its role is, how not to be accomplice or how not to be complicit with this attack that it is suffering. Of course, I'm speaking about this in an institutional standpoint, a position in which what is at stake is the role of the university. For example, in Colombia, we have, that is where I'm from, the cases of a very strong student uprising that has occurred. Entonces yo creo que la pregunta más allá es ¿qué podemos hacer frente a esto? La pregunta es ¿cuál es el papel que quiere asumir la universidad frente a esto? Si quedarse cómodamente callada y hacer como que no pasa nada o tomar una posición más activa frente a esto que está ocurriendo. Creo que esa en realidad es la pregunta que hay que hacerse, y también a la comunidad estudiantil, a que venimos a la universidad, y es otra vez la pregunta por el pensamiento crítico y por la acción política. En muchas universidades públicas se han convertido en lugares para ir a estudiar, no más, para tomar unas clases, pero la producción de conocimiento crítico, la acción política, ¿qué pasó con eso? Es una buena pregunta y hay que hacérsela. So again, this is to ask the question, what should the university do with this and faced with this challenge? What role should the university play? Should it remain silent, or should it engage in a more active position? That is a question that, particularly from a student standpoint and the student community, should be engaged with, particularly when we think of the university in relation to critical thinking and to political action. What happened with that? It seems that the university in some cases is just a place to take some classes, but that critical thinking and political engagement has been reduced. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Solo brevemente agregar, ¿no? Que yo creo que no se puede descolonizar la universidad, ¿no? Que la universidad en sí misma es colonial, también ya lo habían dicho, y es el lugar por excelencia de la colonialidad del saber. I would just, I agree with both Ochi and Selenis, and I would just add that you cannot, the university cannot be decolonized because it is a colonial institution and the primary institution of the coloniality of knowledge. Pero también creo que es importante reconocer que muchos de nosotras estamos aquí para hacer grietas, ¿no? Coincidiendo también con lo que dice Oche, hacer grietas, incomodar, disputar también conocimientos, y esa es otra cosa muy importante, ¿no? Siempre planteándonos al servicio de quién vamos a poder esos conocimientos,
al servicio de quién están esos conocimientos. Considero que es algo fundamental. ¿Para qué? ¿Para quién generamos esos conocimientos que se están produciendo en la universidad? It is important to recognize that, nonetheless, it is important to recognize that we are here to create breaks, we're here to create rest, to accommodate and to dispute knowledges. It is very important to think about and truly engage with whom this knowledge is, who is this knowledge serving. It is fundamental for us to think for what and for whom these knowledges in the university are being developed. Ajá, entonces hoy muchos de los recursos de las universidades están al servicio de las corporaciones, las empresas de armamento, ¿no? Para tecnología de guerra, para seguir despojando a los pueblos de sus territorios, ¿no? La tecnología ha permitido el avance del extractivismo y ahí está la gente generando esos conocimientos. Entonces, cuestionarnos para qué, para quién, cómo se está generando el conocimiento, hoy en día me parece que es clave. Y bueno, y no solo para que eso quede en información más, ¿no? En artículos o en libros, sino para generar acción política, para luchar contra eso, ¿no? El conocimiento tiene que estar al servicio de los pueblos y de la lucha de los pueblos. Eso es lo que creo. So we have to think about how many resources in the university are serving corporate and industrial interests, particularly, for example, if we think of how there is a relation with a lot of war corporations and corporations that are developing war technologies that are helping in the unfolding of extractivism and expropriating original peoples from their land. However, it is there where knowledge is being developed. Therefore, again, I emphasize it is important to ask for whom or for what we are creating this knowledge. However, of course, this is not intended for it to remain as information in books or in articles, but to engender political action. Knowledge should be at the service of our peoples and their struggles. Ok, solamente voy a decir que hace unos años, cuando empezaba la pandemia, yo lancé una pregunta ante un auditorio diciendo ¿cómo nos imaginamos el mundo si Europa como programa nunca hubiera existido? So a few years back, it was the beginning of the pandemic, and I asked a question in an auditorium and said, what would the world look like without Europe as a project? And as a project would never have existed. Y invitamos a un grupo de artistas a que traten de pensar esto y crear piezas artísticas alrededor de esta pregunta. Yo me pregunto ante esto, si Europa nunca hubiera existido, no existiría la universidad. So in this context, we invited a group of artists to think of this question and to create pieces that reflected them. Because again, I think that if we think that if Europe would have not existed, the university would not exist either. ¿Podemos imaginarnos un mundo sin Europa y sin, o sea, como modernidad, la modernidad europea y sin universidad? ¿Es posible vivir sin universidad? A mí me gustaría plantear esta pregunta. So the question is, can we imagine a modern world without Europe? Imagine a modern world without the university? I'm very interested in asking this question. Quizás este momento de debilidad es un momento que nos permitiría pensar un mundo
sin ese programa epistémico y ontológico que de lo que la universidad es parte. Y esa es mi propuesta, mi respuesta también. So in this is an opportunity to think what would it mean to think a world without Europe and without the university, without its epistemological and ontological projects. That is the question that I am engaged with and that interests me. Okay. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, everyone, for being here. To Yuderkis, Carmen, Seleni, Henochi for traveling so far and sharing with us their work, and also to the superstars that are the interpreters for their amazing work. See you tomorrow. Have a good night.